Las autoridades que hoy acompañan, es momento de darle la presentación y el ingreso. Club Deportivo Pingüino de Punta Arenas, Chile. Club Atlético Talleres de Río Gallegos. Escuela de Futsal y los Toquis de Punta Arenas, Chile. Atlético San Julián. Así es el ingreso, Centro Salteño de Río Turbio. Bienvenido, Club Deportivo 28 Futsal, 28 de noviembre. Bienvenido, Inter de 28 de noviembre. Bienvenido, Lobitos Dorados de Puerto Santa Cruz. Bienvenido, Club Deportivo Júpiter de Piedra Buena. Le damos la bienvenida al Club Deportivo Cosal de Punta Arenas, Chile.
le damos la bienvenida al Club Deportivo Pinocho de Punta Arenas, Chile. Bienvenido, Globito Infantil de Comodoro Rivadavia, Chubut. Y para cerrar el ingreso de los equipos, tenemos que darle la bienvenida al anfitrión y dueño de casa, el Atlético Boxing Club. Antes de hacer el ingreso del Atlético Boxing Club, recibimos y le damos la bienvenida al Club Deportivo 28 Futsal de 28 de noviembre. Y ahora sí, familia, amigos, recibimos al anfitrión y dueño de casa. Bienvenido a Atlético Boxing Club. Ya con los equipos en cancha, vamos a pedirles a todos los presentes que se pongan de pie. Porque se procederá al ingreso de las banderas de ceremonia. Bandera nacional argentina, portada por el abanderado Sánchez Baltasar, acompañado por los escoltas Gómez y Logan, Polisub Tiziano y Gregorio Eloy. Bandera nacional chilena, portada por el abanderado Llanos Emiliano, los escoltas Levin Ángel y Tereuquén Santiago. También hace su ingreso la bandera institucional del Atlético Boxing Club, portada por Cárdenas Lautaro y escoltada por Alarcón Anthony y Filipe Ignacio. Y antes de proceder a la entonación de los himnos nacionales, haremos la presentación de nuestro intérprete de lenguas de señas,
quien acompañará a nuestro acto protocolar, Donoso Lionel, jugador del Atlético Boxing Club, categoría 2013. Seguidamente se entonarán las estrofas del himno nacional de Chile. A continuación, y con el respeto, vamos a entonar el himno nacional argentino.
Ahora sí, los invitamos a tomar asiento. Para el Atlético Boxing Club, el torneo aniversario 106 representa mucho más que una competencia deportiva. Es una celebración de nuestra historia, de nuestros valores y de todas aquellas personas que han contribuido a construir la identidad de esta institución centenaria. Cada edición reúne clubes, familias, entrenadores y jugadores con un mismo objetivo: compartir la pasión por el fútbol, fortalecer los lazos de amistad y brindar a los más pequeños una experiencia inolvidable de aprendizaje y crecimiento. Como todos los años, el torneo lleva con orgullo el nombre de Facundo Fromen, en homenaje a una persona que formó parte de la familia Albiverde y que dejó una huella imborrable en cada uno de quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo. Su compromiso, compañerismo, dedicación y amor por el club continúan presentes en cada rincón de nuestra institución. Mantener viva su memoria a través de este torneo es una manera de recordar su legado y transmitir a las nuevas generaciones los valores que supo representar. A lo largo de los años, estos encuentros deportivos han sido escenario de crecimiento de grandes talentos que hoy brillan en el fútbol profesional. Por las canchas de nuestros torneos han pasado jugadores como Tomás Toto Avilés, Ian Zubiabre y Matías Muñoz, demostrando que el esfuerzo, la disciplina y la pasión pueden abrir puertas hacia los más altos niveles del deporte. También se refleja en las personas que forman dentro del club y que con el paso del tiempo regresan para transmitir sus conocimientos y experiencias a las nuevas generaciones. Ejemplos de ellos son los profesores Matías Aguirre y Martín Muñoz, quienes crecieron en nuestra institución, fueron formados en ella y hoy cumplen un rol fundamental en cientos de niños y jóvenes. Porque detrás de cada partido hay una historia por escribir y detrás de cada niño que pisa una cancha existe un futuro por acompañar. Ese es el verdadero espíritu de este torneo y el legado que el Atlético Boxing Club busca seguir construyendo. Honrando su historia, recordando a quienes dejaron una marca imborrable como Facundo Fromen y apostando siempre por el desarrollo integral de las nuevas generaciones, les decimos muchas gracias. Continuando con este acto, se realizará un reconocimiento y agradecimiento a las autoridades, invitando autoridades e invitados presentes por su acompañamiento y apoyo en la realización de este evento deportivo. En primer lugar, vamos a invitar a la secretaria del club, Mariela Mendoza, quien hará entrega del primer presente al subsecretario de Deportes de la provincia, Gonzalo Mancilla. A continuación vamos a invitar a la señora Figueroa Teresa, quien hará entrega del presente a las autoridades municipales que hoy nos acompañan. Invitamos al jefe de gabinete, Diego Robles, junto a la secretaria de Deportes, licenciada Silvina Juárez, a recibir este reconocimiento. Vamos a invitar al tesorero del club, Roberto Velázquez, quien hará entrega del
a quien hace muy poquito cumplió 30 años siendo parte de esta institución, dejando una huella imborrable en la historia de Verde, y quien empezó como profesor y hoy en día es el presidente del Atlético Boxing Club, al señor Leonardo Mata. A continuación, las autoridades presentes tienen también presentes para hacer entrega. A ver, de una conexión, ¿qué pasó? Bien, vamos a continuar. Vamos a invitar a Cintia Mata, profesorera del Atlético Boxing Club, quien hará entrega un presente a la presidenta del Honorable Consejo Deliberante, escribana Daniela D'Amico, junto a la señora Alejandra Lecky, secretaria general de este consejo. Muy bien, ahora sí, como decíamos, las autoridades hoy también tienen presentes para el Atlético Boxing Club, en representación del gobernador de la provincia de Santa Cruz. Lo hará el subsecretario de Deportes Gonzalo Mancilla, quien hará entrega de una placa conmemorativa al presidente Leonardo Mata. El gobernador de la provincia de Santa Cruz se hace presente en este motivo acto y envía un saludo fraternal a toda la familia del Atlético Boxing Club en este 106 aniversario, agradeciendo a la solidaridad, a la contención social y revalorizando la historia de esta institución tan importante en la capital de la provincia. Por mucha más historia, algo y verde. Continuando con la entrega de reconocimientos, el señor jefe de gabinete, contador público Diego Robles, acompañado de la secretaria de Deportes, licenciada Silvina Juárez, y el director general de Deportes, Federico Alonso, hacen entrega de un presente al Atlético Boxing Club. Y continuando con los reconocimientos, vamos a invitar nuevamente a la presidenta del Honorable Consejo Deliberante, junto a la secretaria general, Alejandra Lecky, quienes harán entrega de un reconocimiento por los 30 años de trayectoria al presidente del club, Leonardo Mata. A todo seguido vamos a invitar al presidente del club, Leonardo Mata, que va a brindar unas palabras
se cumplen 25 años de este torneo de fútbol, que yo siempre digo, es muy difícil hacer un torneo de fútbol, pero más difícil es perdurar en el tiempo. Se han visto pasar en estos años los mejores jugadores de la Patagonia, yo creo que han jugado este torneo, yo personalmente lo he visto, ya lo nombraron algunos, a Colo Gil, Toto Avilés, Ian Zubiarle. Bueno, chicos, disfruten, es una fiesta de fútbol infantil, ya va a tocar competir cuando sea más grande, hoy es el momento de disfrutar junto a los padres y que los acompañen. Y bueno, y esperarlos año a año y recibirlos con los brazos abiertos. Gracias a todos y bueno, y feliz cumpleaños al Club Aguilera. Agradeciendo las palabras del presidente del Atlético Boxing Club, antes de dar por finalizado el presente acto, vamos a invitar ¿sí? a los equipos a que nos juntemos todos ahí en el medio para hacer la foto final. ¿Sí? Vamos a invitar a los fotógrafos que vengan acá al sector donde están las autoridades. Vamos a invitar a los profes a que junten a todos ahí en el medio donde está el boxing. Ahí en el medio. Ahí va, muy bien. Así los fotógrafos pueden hacer las fotos y las autoridades también se acercan a los chicos. Muy bien, ahora sí, miramos todos a la tribuna, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Acá? Bien, ahí está, muy bien. Las autoridades presentes. Nos juntamos todos en el medio, a ver. Y lo más que se puedan juntar, ¿eh? Todos mezclados. A ver. Nos podemos juntar más al medio, dicen los fotógrafos. El Pilar Fútbol Club más adentro, más al medio. ¿Entramos todos más al medio? Y ahora sí, para la foto final, todos con las manos arriba. A ver, manos arriba. Ahí está, muy bien. Y los aplausos son para ustedes, señoras y señores, a disfrutar del 106 aniversario del Atlético Boxing Club.
Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Ya nos encontramos en vivo la transmisión de Austral Sport para este gran torneo aniversario 2026 del Atlético Boxing Club. Recién se dio la inauguración protocolar donde estuvieron todas las autoridades. Y aquí en el Atlético Boxing Club, en el gimnasio principal, muchos nos preguntan, ¿van a pasar el gimnasio alternativo? Lamentablemente no vamos a poder estar en los dos lados, no vamos a poder dividir y multiplicar. Hoy vamos a pasar 3 o 4 partidos de este gimnasio principal. Esta cancha es la primera del Boxing Club. Lamentablemente no podemos estar en los dos lugares porque, bueno, Austral Sport es un equipo chico y estamos recién arrancando, le pedimos perdón y que entiendan la situación. Está claro que las familias, los seres queridos de todos los chicos que están presentes en este homenaje a Facundo Fromé, este torneo, edición número 24, estaría bueno claramente poder verlos desde sus casas, la gente de Punta Arenas, de Comodoro, de 28 de noviembre, de Río Turbio, de Puerto San Julián, de Piedrabuena, claramente Puerto Deseado, Puerto Santa Cruz. Tremendo torneo que estamos viendo aquí en la ciudad de Río Gallegos. No vamos a poder pasarles y satisfacer a todos, pero vamos a hacer lo posible para que esto que llevemos adelante en este inicio de esta 24ª edición del torneo aniversario del Boxing Club, donde mañana cumple 106 años el albiverde. Vamos a intentar, ahora vamos a hacerlo pronto con 2 equipos presentes aquí, Deportivo Cosal y Lobito Infantil. Vamos a ver qué sucede en la cancha, ¿no? Un encuentro que ya vemos a los Lobitos Infantiles en el terreno de juego. Todavía Deportivo Cosal no ha llegado. Lobitos de Comodoro, Deportivo Cosal. Vamos a ir viendo en un rato, disculpen, no tengo toda la información. Pero bueno, estamos aquí, claro, Deportivo Cosal de Punta Arenas, del país vecino de Chile. Mandamos saludos a todos los que estén conectados y vayan escribiendo lo que parece y por quién están hinchando, a quién están mirando, a quién están siguiendo en esta transmisión, porque hay muchos conectados para seguir a sus niños, a sus seres queridos que están acá dando todo. El semillero, lo que será el día de mañana ese jugador ya maduro que pueda representar a su equipo. A mi lado lo encontramos al comentarista oficial de Austral Sport, el Pulpo, Dani Maidana. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Changuito? Un gusto acá acompañarte en esta jornada de fútbol, en el torneo de Facundo Fromé, acá en el Atlético Boxing Club. Así que bueno, nada, esperando que se hagan presentes los dos equipos para iniciar esta linda jornada de fútbol y bueno, tratar de dar una buena transmisión y que llegue a muchos lados para que puedan acompañar a su sobrino, a su hijo. Digo, acá estamos acompañados de muchas familias que vienen a acompañar, a disfrutar de la tarde, a tomarse unos mates, a mirar el fútbol. Acá están todos los chicos con muchas expectativas, vienen con mucho ímpetu de querer ganar. Entonces nada, viviremos una linda tarde de fútbol y bueno, trataremos de que salga de la mejor manera. Ya está todo listo para arrancar este primer partido que vamos a transmitir en la cancha principal del Atlético Boxing Club. Vamos a ir saludando a quien hace la magia aquí, que está cumpliendo años, el señor Rodrigo Carlos Caballero, quien el mago. Claro, quien logra y con sus manos y su cerebro puede lograr que esto salga al aire con la técnica, con lo que es el software, lo que es la computadora, la tecnología, la cámara, maneja la cámara, el hombre multifacético. Rodri, feliz cumpleaños, ¿cómo estás? Gracias Martín, gracias a todos los amigos que me están saludando. Hola, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Gracias Martín por los saludos, gracias a todos los que por ahí me están escribiendo y no puedo contestar. Estamos acá en este día festivo compartiendo la transmisión y llevando el fútbol infantil a todas las localidades, ¿no? Acá estamos con el Pulpo, con Martín Pérez. Ahí pueden a nuestras sponsors y promotoras del programa. Saludamos a todos los que se van uniendo ahí a la transmisión. Y bueno, vamos a tratar de llevarle a todos la mejor imagen y los mejores relatos acá de mis compañeros y que disfruten. Nos preguntan qué partido vamos a transmitir. Vamos a estar haciendo ahora en instantes, cuando ya el árbitro del pitido inicial. Van a jugar Deportivo Cosal de Punta Arenas contra el Lobito de Comodoro Rivadavia. Gran partido se viene. Por ahora solamente los protagonistas son los de Lobito, están en el terreno de juego. Estamos esperando por Deportivo Cosal.
Vamos a ir pasando a los jugadores que van a representar al Lobito. Va a estar Gennaro Aro, Gonzalo Lanís, Lionel Tacul, Benicio Pucheta, Tomás Herón, Bautista Huidai, lamentablemente no le entiendo la letra a quien escribió, Benicio Saralegui, Gian Lemos y Luan Gómez. Ahora en un ratito veremos quién es el número 6, que no se entiende la letra de un doctor. Vamos a ver ahora. No se comprende. Pero bueno, ahí lo vamos a averiguar para que también siga bien su nombre para toda la familia o alguien que lo esté siguiendo. Y acá seguimos esperando que se haga presente el otro equipo, mientras Lobitos de Comodoro Rivadavia está haciendo la entrada en calor. El árbitro ya hizo sonar su silbato para que se haga presente acá en el gimnasio principal del Atlético Boxing Club. Así que seguramente ya en unos minutos comenzaremos con el partido, comenzaremos a disfrutar de este lindo partido con estos jóvenes que vienen a demostrar todo su talento. Bautista Vidal, 6 del Lobito. Ahí está, acá nos corrigen y nos dicen que es Bautista Vidal. Bien, ahí a toda la gente, muchas gracias. Los comentarios ahí, Seba Filpe, que dice el Pulpo, un abrazo grande, amigo. Estuvimos mirando ahí a la bestia, a tu niño, y la verdad que bueno, nada, disfrutando un poco de fútbol acá. Ahora falta poquito, ultimamos detalles ahí para el comienzo del partido. Le mandamos un saludo a toda la gente que se está uniendo a la transmisión. Así que bueno, seguimos. Y vamos a presentar a otro de los presentes aquí hoy en Austral Sport, que va a hacer su aporte comentando fútbol, como estamos todos presentes, hablando de este deporte tan lindo, el deporte más lindo del mundo. ¿Cómo estás, Martín Pérez? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Bueno, saludo a todos los que están mirando. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, un placer estar al lado del Pulpo, un jugadorazo. Así que, y gracias a ustedes por la invitación, que siempre es bueno que el deporte lo puedan mirar de cualquier lado del país, sería así, porque hay familiares que están en todos lados, así que está bueno para los chicos que se dejen ver y que los familiares puedan también, al no poder asistir, poderlo verlo de cualquier parte, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Es así la idea de transmitir esto. Hoy en día la tecnología te ayuda, te da esto de con una cámara poder llevar a cada hogar. Tanto hoy la posibilidad de los niños de estos categorías 2015 van a jugar hoy en esta cancha, y poder de la gente que, por ejemplo, que va a ver al Lobito, sigue el Lobito desde Comodoro o desde Punta Arenas siguiendo al equipo deportivo Cosal. Acá me dice Jessica Gabriela Toledo 2033, Bautista Vidal, Sí, claro, es Vidal. así, gracias por la data. Bienvenida sea toda la información que nos puedan ir pasando. Ustedes comenten, digan a quién están alentando, por qué están mirando, desde dónde nos miran. Y le dejo una consigna a ver si se pueden aplicarla. Estaría muy bueno, a nosotros nos suma un montón como canal para seguir creciendo y para poder seguir llevándole esto que es el fútbol y las transmisiones pues, futuras a ustedes, que es que si lo están mirando, sacarle una fotito a la pantalla, que se vea la transmisión de Austral Sport, etiquetarnos en Instagram, subir la historia, etiquetarnos como @Austral Sport, ok. Eso es la verdad que nos suma mucho en las redes sociales, que nos sigan en Instagram, en Facebook, en TikTok como @Austral Sport, ok. Y que se suscriban a este canal.
denle suscribir nada más. Pueden poner además un like a la transmisión. Todo eso, ese granito de arena nos suma un montón. Y bueno, estando presente con el pulpo Dani Maidana, con Martín Pérez, vamos a ir comentando lo que suceda cuando la árbitra principal va a ser apellido Álvarez. Se viene un equipo de Comodoro y otro del país vecino de Chile, de Punta Arenas, que es Deportivo Cosal contra el Lobito de Comodoro Rivadavia. Lindo encuentro. Esperemos que estén siguiendo la transmisión desde otro lado, desde Comodoro, de la provincia también vecina del Chubut, desde el país vecino de Chile. Todos prendidos ya. Está casi todo listo para arrancar el fútbol, Martín. Que esperamos un lindo fútbol y esperemos que hayan goles. Sí, la verdad que va a ser un lindo encuentro. Los chicos de Lobito juegan muy lindo, así que va a estar un lindo partido. Cosal de Punta Arenas tiene varios nenes que son 2017, algunos 2016 y 2 o 3 jugadores 2015, pero tienen un lindo juego, así que creo que va a ser un lindo partido y va a estar de ida y vuelta. ¿Qué opina el pulpo Maidana? Sí, seguramente. En esta edad los niños tratan de demostrar todo lo que tienen mucha energía, entonces el partido seguramente va a seguir de vuelta. Veremos cómo se desarrolla, qué táctica tiene cada uno, cómo se paran tácticamente para tratar de sobrepasar la línea defensiva del otro equipo. Entonces, bueno, iremos comentando a medida que avance el partido, pero bueno, ahí lo vemos todavía en una entrada en calor, esperando que el juez dé el inicio del partido. Los vemos con muchas ansias, así como nosotros estamos esperando que arranque el partido, así que bueno, nada, esperemos que se haga un excelente encuentro. Vamos a seguir interactuando con quien nos está escribiendo. Carolina Leal dice, vamos, los Toquis, mi jugador favorito Fabián, saludo grande. Miguel Vidal, Bautista Vidal del Lobito, pero díganle Pachi, vamos a tratar de decirle Pachi entonces al número 6 del Lobito. Escribe Daniela Beatriz Artacul, apoyando a Lobito 2015 y a nuestro niño Lionel Tacul, qué lindo, la familia acompañando a los chicos, a los peques aquí, que son los que hoy vienen a jugar con mucha ilusión, porque uno dirá, es un torneo, no, los nenes los ven como un gran encuentro, un evento para que viajan, salen de su casa, se suben a ese colectivo con toda la ilusión, con todas las ganas, y esto es hermoso, este torneo es hermoso porque son los futuros jugadores que tendremos el día de mañana o no, pero hoy en día lo viven con tanta pasión y es tan lindo que se le pueda dar esta oportunidad a los niños que vienen, se lo ve con alegría, acá lo están viendo ustedes, lo estamos viendo todo, la alegría de esos chicos de categoría 2015 que van a disputar este encuentro. Vamos a ir repasando los resultados que nos pasaron hasta ahora, que arrancó ayer, el día de ayer a las 17 horas arrancó este torneo. 2014 la categoría Boxing 0, Talleres A1. 2014 categoría también Albiverde 0, Talleres B1. La 2016 Boxing 8, El Pilar 2. 2016 también Albiverde 2, Talleres 0. La categoría 2014 Tiki Tiki 6, Los Toquis 2. La 2014 Atlético San Julián 7, Talleres 0. 2015 Boxing 4, Los Toquis 0. 2015 Lobito CC, Lobito con 6, San Julián 0. 2015 28 Futsal 4, Talleres de Río Gallegos 2. Albiverde 3 y El Pilar 1 en la categoría 2014. 2014 también para Centro Salteño 2, Albiverde 1. 2014 también para Tiki Tiki 3, Boxing 0. Cosal, el Deportivo Cosal 2015 le ganó 3-1 a Pingüinos. Pingüinos le ganó 5-1 a Talleres en la categoría 2014. También 2014 Boxing y los Toquis, ganó los Toquis 3-0. El Pilar 2, Atlético San Julián 2-1 ganó el Pilar en la categoría 2014. 2014 también Talleres B0, Centro Salteño 4. 2014 Pingüinos 2, los Toquis 1. 2016 Inter 4, San Julián Atlético San Julián 1. Boxing en la categoría 2015 le ganó 5-4 a 28 Futsal. Talleres de RG en la categoría 2014 perdió 2-1 con los Toquis. En la 2014 Centro Salteño, el último partido antes de la inauguración, 7, El Pilar 1. Ahora vamos a vivir el Lobito infantil ante Deportivo Casal. El Lobito de Comodoro Rivadavia, como decíamos. El equipo Deportivo Casal de Punta Arenas. Punta Arenas, correcto.
Ya está casi todo dicho cuando la árbitra Sofía Álvarez va a dar el inicio del encuentro. El sector de izquierdo separa Deportivo Cosal. Ya se para en el círculo central el número 16, Christopher Sepúlveda. En la cancha, en el arco, seguramente Benicio Peter. Ya está todo listo, muchachos. Está todo listo, sí, esperando acá el inicio del encuentro. Y empezamos, Chaquito. Christopher, que juega hacia atrás, ya arranca el encuentro, lo estás viviendo por Austral Sport. La tiene Christopher, la ponen debajo de la suela, sigue linda, pie a pie del número 9, Franco. A la pierde, recupera el número 13, Gómez. Gómez hacia adelante por el sector izquierdo, intenta con el 9, que aguanta la pelota, Pucheta, la pierde, porque en los pies de él encuentra el balón Márquez. Márquez hacia adelante, toca y toca, a ver, por ahora el barullo está en la mitad de cancha, la pone baja en la suela, linda para apoyarse atrás con Álvarez. Intenta jugar, pero el número 15, Cerón, hacía que el balón se vaya por el costado derecho, es lateral, que va a ir jugando ya Márquez. Tomás Márquez, a ver, ¿con quién juega? Se apoya con su arquero, con Benicio Peter. Vamos, Lobito, mucha suerte, aguante Pachi Vidal, tiene hinchada Pachi Vidal, el número 6 de Lobito. La pelota en el terreno de Lobito, la tira larga para que vaya corriendo Álvarez, bien presionado y marcado por el número 7, Alanís. El balón va a ser del equipo Lobito, el equipo de Comodoro Rivadavia. Por ahora se juega mucho en el terreno, pasando la mitad de cancha de Lobito, pero están empezando a conocerse, a ver al rival, a estudiar un poquito para ver cómo salen. Juegan con el arquero, bien sale jugando Gómez, que la tira larga para que vaya corriendo por línea izquierda y se venga, pero la pelota no podía controlar a Cerón. Intentó jugar un balón largo. Veremos cómo se estudia y se analizan estos dos rivales. Sí. Por ahora el juego muy trabado, tratando la gente de Cosal de jugar por abajo, pero bueno, la pelota se pelea mucho ahí en el medio campo, entonces por ahí ninguno está encontrando todavía su juego. Preguntan si vamos a... Sí, lamentablemente, por cuestiones de personal. Cuando se viene esto, lo recaro, saca, tremendo Peter, salvando el arco de Cosal. Pelotazo largo para que se venga, ahora Lobito a las manos de arco. Lindo intento en esta. Sí, llegó bien la gente ahí de Lobito, el arquero hizo una buena parada y bueno, tuvieron que despejar para sacar el peligro de su arco. Intenta ahora Alanís, pelotazo que pega en el pecho de Cerón, el piso, intentaba. La pelota le está quedando a Lobito, que intenta atacar, fue el que tuvo la más clara por ahora en el momento. Vamos Lobito, suerte al 7 Gonzalo, al hijo de Héctor Alanís. Tremendo, saludo a la familia. Va dominando Cerón, lo va marcando Márquez. A ver qué dice. El árbitro dice que saque de arco. No, tiro de esquina, que se va a venir ahora. Posibilidad interesante para el Lobito por el sector izquierdo. Ya lo va a ejecutar Gómez. Va a patear el tiro arriba. Intentaba de cabeza, no podía conectar fuerte Alanís. Saque de arco ahora, que va a ser el equipo de Punta Arena. La pone debajo de la suela el número 9, Jair. Estamos intentando entender la letra a veces. Jair Franco, a ver si están mirando desde el otro lado. A ver qué dicen. Solo esta cancha, sí, vamos a terminar esta cancha, como le decíamos, desde Viña del Mar. Chile apoyando cuando pierde la pelota, se viene, está. Intentaba, solo quedaba ante un error de Gómez. Ganaba la pelota. Intentaba, perdón, era el que perdía la pelota. Era Álvarez. Perdón, me perdí. Y el que definía era Alanís, si no me equivoco, número 7. Alanís era el que intentó definir. Gonzalo Alanís. Y no pudo meterla entre los tres palos. Sí. Y por eso mismo se salva ahora. Un error del número 13 de Cosal, que casi le juega en contra. Sí. Y abre el marcador. Sí. Presionó bien ahí arriba el número 7 y bueno, tuvo otra chance más. Creo que él también había tenido el anterior, que el arquero saca de buena manera. Va saliendo como puede Cosal, la pelota va a caer a las manos del arquero. Por ahora está tosigado. Cuando se viene Alanís, se mete al área, Alanís hace un enganche. ¡Gol!
Pucheta. ¡Gol! De Lobito. Benicio Pucheta, que aprovechó la gran jugada de su compañero Gonzalo Lanís, que lo dejó solo abajo del arco y no pudo defender Pitas. Aquí, en 5 minutos, casi 6 de este primer tiempo, el Lobito 1, Deportivo Cosal 0. Pelota larga para Lanís, va Lanís, se mete al área, Lanís, ¡gol! 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 De Gonzalo Lanís nuevamente, se está convirtiendo en la figura de este partido. Le ganó la espalda al número 13 Álvarez, no pudo defender Benicio y aquí Lobito 2, Cosal 0, se viene nuevamente, no deja respirar a Lanís, muchachos. No deja respirar, es un jugador interesante ahí. En el primer gol hizo un enganche muy lindo y después dio un pase para que su compañero pudiera definir. Y después, de buena manera, jugaron largo y Casi definió por otra abajo el vez a arquero. Lanís, perdóname, pero otra vez a Lanís que está siendo protagonista y dueño de este partido. Está bravo, está bravo. Huevito. Yo creo que el equipo ahora se acomodó el de Comodoro, los Lobitos, y bueno, le está pasando un poquito de factura a los chicos, que le cuesta acomodarse a los chicos de Cosal, pero bueno, tiene 2 nenes 2017 que ahí yo creo que se nota también la diferencia. Tienen muy buena calidad, pero bueno, a la hora de ir al roce y demás, se siente la marca que son más grandes los chicos, ¿no? Ahí va a haber un cambio. Sí, claro que sí, la información al arco. ¡Gol! Uy, casi el golazo Casi. del Gol que morro, arquero Gennaro Aro, que le pegaba de atrás de la mitad de cancha. Pudo resolver bien Benicio cuando ataca. Ahora Cosal intenta ir a la embestida con Jair. A ver qué hace el Jair. Va al piso, va Pucheta, fuerte entrada del 9 de Lobito. Fue fuerte, muchacho. Sí, fue al piso fuerte, pero el árbitro no cobró falta, sino cobró lateral. Aguante el 13, el Gómez, Luan Gómez, dice Tayana Gómez. El pelotazo, saca Lanís, la deja sola, se puede venir, se viene un Pucheta, la pone debajo de la suela, bien recuperando. Ahora Álvarez, la pelota en la mitad de cancha para que avance Cerón. No podía controlar Pucheta, bien desde el piso. Y recuperando Cosal con el número 12, Márquez, la pelota bien de Pucheta para Cerón, traba, gana, como puede Álvarez. A ver qué dice la jueza de este encuentro. El tiro libre, no, lateral para, sí. para Lobito. Entró Benicio Pérez, el número 4. Bien. Bien, salió. Ahora Para vamos a ver Cosal. cuando se viene Cosal. ¡Gol! Número 16. ¡Gol! De Sepúlveda. El 1-2 para Lobito, para Deportivo Cosal, que descuenta. Lindo contragolpe del 16 que corrió, se puso por línea de fondo. Llegó por arriba un sombrerito. Lindo lo que es el 16, muchachos. Cuando sale Lanís, se viene Lanís, va Lanís. A ver si no se le va por línea izquierda. Lo va tocando al medio, va avanzando, se mete nervioso. El arquero Peter, controlando en 2 tiempos. Se está poniendo lindo este encuentro. Se puso hermoso el partido, Changuito, ahí se acomodó un poco Cosal, pudo descontar y obviamente eso le da un poco de ímpetu para ir adelante y buscar el empate. Yo creo que igual con los 2 cambios que metió, ahora salió Márquez, entró el número, no se ve ahora, entró el 12 y el 4, y yo creo que ahí también le da otro poquito de aire, de respiro que le necesitaba Cosal. Ingresaron el 12 y el 4 de Cosal. No me pasaron la lista acá, el 12 y el 4. Bueno, lamentablemente. El 4 es mi hijo, Benicio Pérez. Ah, acá está. Lo estaba diciendo el arquero. Y el arquero es Lara, miren. Me pasan la lista. Si bien la planilla. Miren si les paso la planilla, les muestro la planilla que me pasaron. Claro, Benicio, el hijo de Martín Pérez. No puede gritar de más usted, señor. No, era imparcial en este momento. Cuando domina Álvarez intentaba salir, le pedimos perdón a la gente que, bueno, está pidiendo que la cámara, que vengan acá a acompañar. ¿Quieren mejorar las cosas? Ahí le dejamos el alias. Alias Austral Sport. Pongan el alias ahí y ayuden, colaboren con un poquito más de cuestiones. Pelotazo largo para que vaya corriendo Lanís al piso. Va Lara. Claro, yo le dije Benicio Pérez todo el partido, pero bueno, no importa. El 12, Julián García de Cosal. Bien, gracias a la gente que nos ayuda a pelear contra esta planilla. El orden de la planilla no ayuda. No, 12 Julián García, dice Cosal.
García. Claro, no, es que no Sí. está directamente. No nos pasaron la lista. Bueno, Vamos a ir corrigiendo, obviamente acá estamos todos tratando Gracias. de llevar de la mejor manera la Tapia. transmisión. Cuando se viene Figueroa, se viene Alanis, pelotazo, bien atajado, controlado por Richard Lara. Tiro de esquina, Bravo el zurdo, bravo. lindo. Es por ahora la figura claramente. Sí, bravísimo. Arriba iba Lara, pelotazo largo para que vaya corriendo. Sepúlveda. Pelotazo que se va atrás del arco, muy desviado de Lara. Va saliendo del fondo tranquilo el equipo que por ahora está ganando 2-1. Lobito va saliendo con su arquero, Gennaro Aro. La va aguantando, pero lo anticipa. Bien. Pérez, Benicio Pérez juega ya Alanis con su arquero. A ver con quién sale, con un pochazo largo para que vaya corriendo y ataque y se venga Gómez. El arquero Lara salvando. Va saliendo ahora por el sector derecho con Benicio. Va Pérez y no puede con la marca de Alanis. Lateral por el sector derecho que va a ser Deportivo Casal. Seguramente sí, se apoyan con Lara. La Niza está en todos lados, Sí, no para de correr, tiene una energía bien saliendo, Pérez se confía. Bien presionado por Alanis. Me hizo acordar los enganches del padre ahí. Tiene ¿Tiene cositas del padre. cositas? ¿Tiene cositas? No, ese huevito. La Buen meten al jugador. centro, está. ¡Gol! Del número 6, sí. El Pachi Vidal, que la gente lo sigue y lo alienta. Y pedían por el Pachi, ahí estuvo. La puso debajo de la suela, lo dejó tendido en el piso. A Lara. Lindo gol para este 3-1, chicos. Sí, acá hizo una pisadita excelente ahí, típica de futsal. Lo dejó fuera de juego al arquero y bueno, definió de excelente manera para poner el 3-1. Ya se apoyan con el arquero. A ver qué hace Aro. La juega al sector izquierdo para Pucheta. Va Pucheta, la juega para Alanis. A ver si la mete al área. Está. Recupera. ¿Cómo puede? A ver si llegaba Benicio Pérez. No, hacia atrás. Ya la ponen con el número 5. Lemos. El Lemos juega hacia adelante ya con Vidal. Vidal para Lemos. Hace una pausa. Lemos tranquiliza el juego. Este 3-1 parcial de Lobito sobre Cosal. Va jugando. Ahora sí, bien. Aro que juega al sector izquierdo para Pucheta, la pega largo Pucheta cuando estaba solo Alanis. Rebote y tiro de esquina para Lobito, el equipo de Comodoro Rivadavia. Está moviendo muy bien la pelota Lobitos y Cosal no la puede agarrar, lo encuentra mal parado y ahí está encontrando los espacios. El tiro de esquina, ¿saben? Aparece Alanis, aparece Vidal. Sale a ver cómo puede. Con Benicio no se entienden, pero sí salen con un pelotazo. Y queda Alanis, le pega largo, rebota. En Gómez, sí, a ver, tiro de esquina de vuelta. La jueza en parte de justicia diciendo que es tiro de esquina para el Lobito. Se viene por el sector izquierdo el centro. Llegaba bien el Pachi, pero sigue desviado. Intenta, ataca. Cuando ataca Cosales es peligroso. Sale la figura. Cuando sale Alaní y entra el número 8 de Lobitos. Le dan respiro al 7 a la figura de este encuentro. Saralegui. Arranca la posibilidad de Benicio Saralegui para el actual equipo ganador por ahora. Con este 3-1 parcial en 14 minutos. Juega bien Aro para Pucheta. Se mete Pucheta. Ahora está para Alanis al piso. Cortando bien Saralegui. Perdón, cortando bien el 8. Que no lo tengo en Deportivo Cosal. ¿Qué? Ahí si sabe del otro lado. Increíble la planilla de Cosal, una locura. No sé quién me la pasó, pero no. El enemigo. Disculpen, vayan ayudando ahí. El El arquero de número Cosal 8. es Mati, dicen. Pero antes pasaron acá que el 12 era Julián García de Cosal. Sí, ese lo tengo, Julián Que va a García. sacar lateral. Va al centro de García. Están tocando el 6 para el Pachi Vidal. Va Vidal. A ver qué hace. Bien, va haciéndolo pasar de largo.
Álvarez la pierde ahora, le pega al arco Benicio Pérez, que mira a la tribuna, a la transmisión, porque sabe que está el padre mirando atentamente. Viene ahí Benicio Pérez, que juega hacia adelante. A ver cómo puede resolver el 8. Si alguien me dice quién es el 8 de Deportivo Cosal, le agradezco un montón desde el otro lado. Pelota para Saralegui. Saralegui la pone debajo de la suela, hace una pausa, lo intentan cortar. Se apoya con el Pachi Vidal. Está manejando bien los tiempos. Lobito no se vuelve loco, ahora no ataca tanto. Así que la verdad que Va cuando los equipos igual no van siempre para adelante, sino que intentan jugar un poquito y buscar los espacios. cuando el árbitro del encuentro acaba de finalizar este primer tiempo. 3-1 está ganando el Lobito. Vamos a descansar 5 segundos y seguimos con la transmisión. Volvemos con la transmisión, gracias, sí, ahí nos dicen que Tapia es el 8. El arquero, ahora que acaba de ingresar, ya lo vamos a estar repasando. Cuando se viene atacando el Lobito, va atacando con Saralí. ¿Cuándo era? ¿Era el Pachi Vidal? Sí, Tapia es el 8, sí. Julián García es el 12, nos habían pasado como el 20. Ahora tenemos que es el número 12, Julián García. Y acaba de ingresar a atajar el Cosal, Richard Lara. Ya domina Jair, intentará Benicio Pérez. La pelota del árbitro dice que es para el equipo de Lobito. Con Pucheta, uno de los autores del gol, de los goles de este 3-1 parcial. Va el Pachi, cae, gana bien Benicio, pero la pelota se le iba larga. Va a ser todavía en ataque
atosigando el equipo de Comodoro Rivadavia. Con Pucheta por el sector derecho. La peinaba, intentaba Saralegui. Todavía no se va, dice el árbitro. A ver con quién juega. Sale como puede. Ahora Cosales. La pelota le queda a Pucheta. Pucheta al sector izquierdo. Y se viene ahora Lobito. Recupera como pueda, seguramente desde el piso. Va ganando bien Sepúlveda. La pelota sigue siendo del Lobito. Para Pucheta en campo rival. Bien, ganando. Falta fuerte. Entrada sobre Sepúlveda. Dudaron un poquito los árbitros. Sí, pero ahí intentó dejar jugar, me parece, pero ya estaba para levantar el banderín, que no hay, pero cuando estamos en este minuto y medio casi de este segundo tiempo, está ganando Lobito de Comodoro Rivadavia 3-1 a Deportivo Cosal. Justo igual corta una linda oportunidad que tenía Cosal, porque lo iba a agarrar 2-1 y bueno, Cortaron bien. fue una falta sin querer, pero justo cortó el avance de Cosal de buena manera, digo, para... Inteligente. Sí, inteligente para que no le hagan un gol. Pelotazo largo, Lani. Intentaba, se la jugaba Gennaro Varo. Para el Lobito, muy desviado. Va a salir desde el fondo el arquero. Ahora sí. Richard Lara para Cosal. Juega para Perdón, al revés estoy diciendo las cosas. Este es el Lobito. Era el que le pegaba al arco, era el recién ingresado. Lara intentó patear al arco. Bueno, ahora el árbitro a ver qué dice. Están hablando, charlan mucho. Me parece que tanto biribiri. Agilicemos el encuentro. Sí, bueno, creo que debería parar el tiempo, digo, para que no pierdan tiempo, digo, los chicos que por ahí van en desventaja, pero digo, bueno, una apreciación mía de acá. Hoy lo que hablamos, supuestamente no pueden parar el tiempo, salvo que se vaya la pelota muy lejos, que demora un jugador lesionado. Por el momento, cuando se para Benicio Pérez, 2 en la barrera del Lobito. A ver qué hace, ¿le pegará a Benicio? ¿Irá Pérez? ¿Irá? Sí, claro que sí. Por arriba del travesaño. Jugada preparada de salón. De laboratorio. Sí, Exacto. la preparó bien y bueno, buscó ángulo como el padre. Busca ángulo, sí, buscó bien arriba y bueno, se fue un poco arriba, pero buen intento ahí de la gente de Cosal. Ya controla y se viene con Saralegui. Recupera bien Cosal, ahora la tiene Pérez. Debajo de la suela, juega y se apoya bien. Toca tiki Cosal. Empieza a agarrar confianza, la pierden ahora con Saralegui. Se viene Saralegui, a ver si la juega rápido. Se viene Saralegui para Vidal, el Pachi. Al piso, viene cortando. Ahora Lara, se contragolpe de Cosal, a ver si la aprovecha, si saben hacerlo por el sector derecho, en 3/4 de cancha. La pone debajo de la suela, no puede contra la marca férrea. El número 5. Que no lo tengo. Sí, Lemos. Lemos, sí. Ahí Lemos está. Jean. Ahora, bien, hizo la tarea, la estaba haciendo mal yo, la hizo bien el Lobito. Falta cobró. Se viene Falta. un tiro libre cerquita de la línea derecha. A ver si la hacen bien. En el área lo estamos viendo Va a patear paradito Márquez. a Franco ahí. Cuando va a ir Márquez, la va a meter alta seguramente. A ver si puede ganar en el área. Es alto. Jair Dos. es muy alto. Le pega el arco, intentaba un zurdazo. La pelota cruzaba toda la cancha. Dice que hay tiro, Corner. saque de banda o Sí, córner. rebotó en la barrera y fue córner. No se ve de acá, perdonen, pero no llego a ver casi el córner desde aquí. Igual ahora cambió el planteo Lobitos, entró un 2-2 y ahora formó un 3-1 para abrir un poquito más la cancha también y crear los espacios al vacío que el 9 está, el delantero está aguantando bien, el 8, perdón, el pivot. Va jugando por el sector izquierdo, sale ahora el Lobito. El Lobito con Lemos. Hacía rebotar el valor. Hace una demora, una tardía cuando sale Lemos para que entre el mejor jugador que tiene Lobito, el número 7. Gonzalo Arnaiz, que juega bien ahora para Pucheta. Se entienden bien estos dos. Va Pucheta. No puede con la marca de Jair. Va saliendo con un pelotazo largo. Ahora Lara. La va controlando Alanis. Le queda larga. Sale bien. Recuperando Márquez. La pelota es de Lobito. La juegan hacia atrás. O sea, para que domine Aro. La pelota sigue siendo Lobito con Alanis. Sale Alanis entre uno, entre dos. La tira larga para que vaya Saralegui. Le queda Pucheta. A ver qué hace Pucheta. Le pega el arco. ¡Pucheta! ¡Ay! Casi conecta Saralegui. Son peligrosos. Me gusta
La dupla se entienden bien, Alanís y Pucheta justamente sale. Pucheta para que ingrese Número 13. Gómez. Acaba de ingresar Luan Gómez. Lindo partido también de Pucheta. Le da descanso, le da aire también, porque acá en este tipo de fútbol hay que dar variantes para que tomen aire y vuelvan después con la energía. Te liquida si no. Se viene ahora Álvarez para Cosal. Cosal al sector derecho. La va tocando con Márquez. Márquez tiraba, intentaba buscar al número 9. La pelota recuperada por Alanés, que la tira larga para que vaya Saraley. Corta bien en defensa. Ahora Cosal la están jugando con Sepúlveda, de un barullo ahí, choque, pierna, la pelota se va, a ver qué dice el árbitro, lateral por el sector derecho, que la va a ir jugando Márquez, a ver qué hace Tomás, la pone debajo, no, la pone hacia atrás, para el arquero, que la juega muy rápido, sin pensar, la regala, pero recupera bien Álvarez para sacar el peligro en contragolpe. Lo que está haciendo por ahí un error de Cosal es que juegan siempre para atrás con el arquero, y el arquero enseguida pelotazo a donde pueda, por ahí. Es una jugada que los deja mal parados. Exactamente. Yo creo que igual no está mal jugar con el arquero, pero se tiene que tomar un tiempito más como para que el otro equipo también salga, Claro para que que sí. genere el espacio. No Se sirve. viene el Pachi, Alanís, ¡gol! El Pachi. ¡Gol! Del Pachi Bautista Vidal para Lobito. El segundo para él. 4-1. Está ganando Lobito a Deportivo Cosal. Sí, bien, Lobito está mejor plantado. Tiene por ahí más clara por ahí las cosas. Ataca por las puntas, mete el pase y va a buscar en profundidad, digo, para el remate al arco. Aguantame que se viene Saraley. ¡Gol! Saraley dice que por ahora esto está 5-1 para Lobito. Sí, son bravos. Lanís, Saraley, el Pachi. Tienen unos muy buenos jugadores que entienden el futsal y bueno, se nota un poquito ahí el trabajo seguramente que estará haciendo el profe. Intentaba Gómez salir, pisarla, casi la pierde. Ahora aparece Aro, que juega bien hacia adelante para Alanís, que juega de primera. No, le rebota en la pierna, pero sí puede salir Areosa y juega para Vidal. El Pachi engancha para su diestra. Hace una pausa y se apoya ya con Gómez. Gómez nuevamente para el Pachi, que no puede controlar. Recuperaba Cosal, pero la pelota sigue siendo de Lobito por el sector diestro. Ya en campo rivales. Juega Gómez hacia atrás, se apoya con Aro, claro que sí, tiene tiempo, porque está 5-1 el partido en 8 minutos de este segundo tiempo. Le pega para que intente controlar Alanís. Se viene ahora Cosal por el sector izquierdo, se viene con Álvarez, no puede, con la marca de Gómez. La pelota intenta ser defendida por Cosal, la pelota se va al lateral y es saque de banda, que juegan rápido, pero dice la jueza que no, que juega nuevamente, mal saque, hace tiempo, pide tiempo. Por lo que habíamos, no sé qué pasó, porque por lo que habíamos hablado no habían tiempo. No, sí, tiene la posibilidad de pedir un minuto cada equipo. Habíamos hablado te juro que hablé en la previa, le dije, che, va a ver, no se puede esto, que para que transcurra el torneo, salvo que haya una pelota muy lejos o una lesión, no vamos a dar tiempo técnico, pero bueno. Sí, tiene ahí para acomodar un poco las piezas, seguramente darle una charla, darle un respiro, también sirve para eso el minuto. Y bueno, Lobito parado de mejor manera, aprovechó las situaciones que tuvo y bueno, por eso va arriba en un 5-1. ¿Cómo va Martín Pérez? ¿Cómo ves este plantel que ya estuviste mencionando? Este planteo de ambos los equipos. No, yo creo que ya una vez que le costó los primeros minutos del primer tiempo a Lobito acomodarse un poquito, y después creo que fue amplio merecedor de la victoria que se está llevando. Y bueno, creo que también el técnico en el segundo tiempo también se dio cuenta y mejoró en la salida, formó un 3-1 y le crea más espacio para el 7 y para el 6, que la verdad que está la figura entre ellos dos, porque el primer tiempo fue del 7 y el segundo el Pachi también se está ganando sus puntitos. Yo creo que ahí está creando la diferencia esos dos jugadores. Sí, con el Pachi Vidal y con Alanís, y también un gran aporte de Pucheta, que ha sido el fuerte del Lobito de Comodoro. Cosal intenta jugar ahora en el ataque con Jairo, no puede, le queda al Pachi, el Pachi para que intente controlar el Cerón, la pelota le cae a Lara, a ver qué hace Lara con un pelotazo largo a campo rival. La va dominando y se viene ahora Cosal, pero no puede, porque recupera y aparece Cerón, va solo, Cerón contra el mundo, va Cerón, la pone debajo de la suela, bien, esa Bien pausa. Bien esa pausa, inteligente. Sí, excelente. Frena el juego, no tenía con quién jugar, entonces vuelve para atrás y sigue armando el juego. Ahí el número 13, ahí de Lobitos.
Después se viene de los 2015 Júpiter contra Lobitos Dorados. Camila Galeán. Ahí se viene, ahora está el Pachi. El arquero. Y el arquero defendiendo bien por Lara, salvando lo que podría haber sido este 6-1 para Lobito. Tiro de esquina que se va a venir por el sector izquierdo, ya va a ejecutarlo Gómez. Va a ir el Loan Gómez, a ver si la mete, porque se lo ve que juega y llega bien la jugada preparada, pero todo para que tranquilice el Pachi Vidal y juegue hacia atrás y se apoye con Aro. Levanta la cabeza Aro. La juega nuevamente con el Pachi que tiene personalidad y la pide y hace gesto. Lo está presionando, lo presiona, sale bien dejándolo atrás. A caer, ataca ahora sí, bien linda para el Pachi. El cerebro del equipo, el Pachi Vidal que hace todo, tiene mucha personalidad, el número 6. Sí, armó la jugada ahí como base, se jugó el mano a mano, buscó un pase al pivot y fue a buscar. Digo, todas esas cositas de futsal seguramente viene todo el trabajo ahí que hace el equipo cuando entrenan todos juntos. Excelente. Centro alto queda el Pachi como último, seguramente se va a apoyar con su arquero, con su compañero Aro. Aro que va a tener que jugar rápido, bien inteligente al sector izquierdo porque intentaba buscarlo a Cerón. Por ahí no salió de la mejor manera. Lateral por el sector derecho que ya va a ejecutar el Cosal. Deportivo Cosal, pelotazo largo, recupera Lanís, se va y se viene. Ahora el equipo de Lobito la pierde Lanís, ahora también pierde Deportivo Cosal. El arquero del Lobito está cool. Y disculpa, Llenado ya salió, disculpen, acá lo que tengo es... Pero bueno, gracias a Jessica Toledo. Va ahora intentando Deportivo Cosal. La pelota rebotaba en Cerón. Va controlando y se viene ahora Cosal. Está el arquero. Está cool. Lío está cool. A ver qué hace ahora el Lobito. Va a ejecutar seguramente el centro para que ataque Cosal. Corría. ¿Cómo podía llegar Julián García? Se viene intentando. Va controlando y se viene corriendo ahora en defensa el Lobito. Atacaba Cerón. El balón es de el Lobito de Comodoro Rivadavia. Por el sector derecho lo va a hacer Gómez, que es el dueño de la pelota parada. A ver con quién va a jugar. Siempre el Pachi Vidal se queda como último. No, perdón, el Pachi ha salido. No, el Pachi salió, claro. Sí, salió el Pachi. El Pachi ingresó. Número 5, ¿no? Lemos. Número 5, si no me equivoco. Sí, ingresó Lemos. Sí. Nuevamente el área. ¡Gol! ¡Gol! De Tomás Cerón. El número 15 dice que estamos 6-1 para Lobito ante Deportivo Cosal. Va controlando Lanís. Se quedaba larga cuando lo anticipaba a Julián García. Va intentando por el sector. Bueno, acá hay gente que habla, no entiende que estamos en una transmisión en vivo, vienen a... Va jugando por el sector derecho, el balón al área, arriba, defiende como puede, ataca Cosal, está y sigue siendo de Cosal, no podía aprovechar Tapia. Solo quedaba abajo el arco de Lobito. Por el sector izquierdo. Ya va controlando Lemos. Sale bien adelante para Alanís. La tiran pinchada para que vaya Cerón. Pelota recuperada por Tapia. El balón se va al lateral. Sigue siendo del Lobito. Cuando ya está que termina el encuentro. Aquí dice Alarcón. El árbitro no pita de las manos que ha hecho Lobito. Por ahora puede ser, pero el partido está bien ganado por el equipo de Comodoro Rivadavia. Ha jugado mejor, ha sido más se viene, está. Ataca como puede el número 8. Intenta Tapia, la juega hacia atrás para que le pegue de primera. Muy desviado Jair. La pelota se iba al lateral. Es el lateral entonces para el equipo del Lobito. Excelente el arquero. Muy seguro el arquero estuvo en esta.
cuando ya estamos a pocos segundos de terminar el partido, Chaco. Bien Tacul jugando hacia adelante para Cerón. Intentaba ganar y avanzar, pero no podía Álvarez. La pelota sigue siendo para que juegue el arquero Lionel Tacul. La verdad que por lo que veo igual bastantes variantes tiene el Lobito. Se para 2-1-1, 3-1, 3-1, va dependiendo también dependiendo de cómo se para el rival, ellos se paran también. Y como dice el Pulpo, se nota el trabajo del equipo y de los profes, porque igual yo creo que con los jugadores que tiene también se puede trabajar de esa manera. Así que la verdad que se nota muy, muy lindo trabajo y tiene muchas chances de llegar a instancias finales este equipo si sigue jugando así, ¿no? Con muy buen juego demostrado, desplegado por este encuentro, cuando dice Sofía Álvarez que aquí, en la cancha principal del Atlético Boxing Club, Lobito de Comodoro Rivadavia 6, Deportivo Cosal 1. Un gran partido que empezó intenso, parecía más parejo, fue sacando la ventaja Pulpo y por eso se lleva este triunfo de manera obligada Lobito. Sí, acá como comentaba vos, como comentaba Huevo, digo, Lobito logró consolidarse en el campo de juego, llevando a cabo su estrategia de cómo se paró, de encontrar sus armas tanto en el Pachi, en Saralegui, en Alaní, que fueron las grandes figuras, digo, encontró definir el partido ya casi en el primer tiempo, metiendo una diferencia holgada de 3 o 4 goles, y bueno, después supo mantenerlo, y bueno, hizo unos goles más, digo, excelente, la verdad, vimos un lindo partido. Bueno, esperemos que obviamente los chicos de Cosal sigan con la misma gana con la que llegaron, digo, y que bueno, tendrán ahora revancha con su próximo partido, así que le deseamos lo mejor a los dos equipos. Ay, que está lleno de cables. Pero pará, que ahora yo quiero sacar este. No, porque encima de este lado la rueda, a ver, Ah, del otro lado, allá. ¿Acá? Para acá. Búscalo para acá. Ahí está. Y ahora este. Ahí. ¿sale? Y ahora tiene que salir acá. ¿Ahora levantamos esta? Sí, pero está más fácil. Para el mirado, sí hay. Toca adelante y le pongo acá. ¿Qué hago? ¿Para qué cable hay? No, que tiene una zapatilla. Ya está. ¿Sí? Bueno. ¿Listo? No se me apague nada. Este le podríamos haber dado a la figura. A la figura podríamos haber dado. Un llaverito. No, este así al Hay que sacar la hacer foto. una nota. Escuchame, ¿qué partido viene ahora? El de San Julián, el lobito de Puerto San Julián. Viene De Puerto Santa Cruz. Júpiter, que tenés el logo. Puerto Santa Cruz, Lobito y Júpiter, Júpiter. Júpiter de Piedrabuena. Júpiter y Lobito Puerto Santa Cruz. Júpiter, lobito dorado de Puerto Santa Cruz. ¿Lobito cuáles son, Vieta? Lo tenés. Ahí está. Ah, Lobito dorado. No, ¿el Lobito de Puerto Santa Cruz? No. Ese es Lobito lobito. dorado, sí. Lobito dorado de Ese. Puerto Santa Cruz. Ese está ahí. El otro es el de Júpiter. Júpiter. Ahí lo tenés arriba. ¿Este? Ah, este. Listo. Los, ok, core. Cero, Lobitos, Júpiter. Match time. Clock, vamos, boludo, activé algo de los minutos del partido y me rompía las bolas. ¿Esta es categoría 2014? Esta 20, 15. 15.
Hacemos la transmisión casaira. Vengan antes a hacer las cosas. ¿Llevaron el cable? No, sacaron los parlantes nomás. Ahora, sacaron los parlantes y después los cables. Oye, mirá todo lo que tenían para hacer antes y llevar el cable. ¿Quién es ese? El chabón le decía que aguanten y el viejo era el apurado del... Debe ser el dueño del sonido. Muy bien, ya estamos nuevamente con la transmisión porque se viene Lobitos Dorados contra Júpiter. Júpiter de Piedrabuena. Lobitos Dorados de Puerto Santa Cruz. Lindo partido vamos a vivir aquí por Austral Sport. Recuerden darle like, suscribirse. Franco Ramírez, se pongan sonido. A ver, ¿escuchás? Franco Ramírez. Denos el ok. Sigan comentando a quién están siguiendo, quién es su jugador preferido, a quién alentarán. Cuando ya se juega el encuentro entre Lobitos Dorados y Júpiter. Como decíamos, Júpiter de Piedrabuena y Lobitos Dorados de Puerto Santa Cruz. Categoría 2015. Por el escritor izquierdo va Maldonado. A ver qué hace Maldonado. Va tocando. La pone debajo de la suela. Maldonado. La juega tiki tiki. Sale jugando, no la alargan y se viene atacando ahora sí para Júpiter. El número 8. Ya va poniendo el número 8 de Júpiter. Intenta. Debe ser Paleta. No tenemos los números. Va jugando ahora sí el 6 que es Leiva. Leiva sigue para Paleta. Paleta para Leiva. Le pega Leiva. La arquera
dominando en 2 tiempos. Emiliano San Martín, no, es el número 12. Hardy Octavio, el arquero del Lobito. Pérez, que va a ser lateral por el sector izquierdo para el Lobito, para el equipo Número 8 nos falta. de Puerto Santa Cruz. Debe ser acá que no pusieron paleta. Sí. Saludo de Piedra Buena, apoyando al número 10 de Júpiter, el Sabandija. Gio, el número 7 de Júpiter. Saludo a todos los que están siguiendo. Pelotazo al área, sale bien, como puede Pérez. A ver si nos están siguiendo. ¿Quién es el 8 de Júpiter? ¿Es Paleta Diurno? Si nos pueden ayudar con eso cuando se viene Maldonado, la pierde y recupera y se viene, ahora sí, se viene el 8 de Júpiter, gana y recupera en defensa Pérez, la juegan nuevamente, intentaba Maldonado la pelota, eso me parece que de Paleta que sigue la individual, por ahora no hay mucho tiqui-tiqui, no hay mucho juego en equipo, por ahí están tratando de la individual en ambos planteles. Sí. Los chicos hasta que se acomodan como el partido anterior, encuentran seguir las órdenes tácticas de su entrenador. Digo, el partido se hace mucho día de vuelta, hay mucha fricción, pero bueno, ahí seguramente con el transcurrir de los minutos los equipos se harán acomodando y saldrá un poquito mejor de juego. Pelotazo largo arriba, bien, se la jugaba Maldonado, Valentín, un zurdazo hermoso que es controlado por medio, pelotazo de arco a arco, ya domina ahora Hardy, a ver qué hace Hardy, la tira larga para que vaya a intentar dominar Aquino no puede porque recupera y gana bien y se viene Ábalos, Ábalos pierde con el otro número 10 con Aquino, va y se viene ahora Lobito Dorado, la juega el sector derecho, avanza López, no podía con la marca férrea de Leiva. Diurno, Valeta, ¿Valeta o Paleta el número 8? Valeta dice. Bien, Franco Ramírez, gracias por estar atento. También Diurno nos dice Joaquín Ábalos. ¡Ahí está! ¡Gol! 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 De Lobito Dorado. Sí. Matías Aquino. Cuando estábamos jugando con los nombres, disculpen si no pudimos relatarlo bien, pero un lindo gol del número 10 de Lobito Dorado, Matías Aquino. 1-0 está ganando Lobito. El equipo de Puerto Santa Cruz ante Júpiter de Piedra Buena. Por el sector derecho, ahora ataca y se viene, ahora sí, el centro está. Intentaba ganar Diurno. La pelota ahora es para que controle y se venga López no puede con la marca Diurno, va solo, sigue Diurno para su personal. Me parece que sí, claramente. Había falta sobre el número 8 que está siendo muy habilidoso y en el ataque importante. Lástima, en la jugada anterior la habían armado muy bien y la jugaron rápido, a primera 1-2 toques y crearon el espacio y justo el arquero ahí bien. Y bueno, ahí se está acomodando un poquito mejor Júpiter, ¿no? Cuando dicen desde Misiones apoyando a Júpiter, aguante el Tucu, Gio, el número 7 de Júpiter. Giovanni Vaca, cuando va a patear, se para frente al balón. Jeremías Ábalos, a ver qué hace. Se para darle al arco, no tiene posibilidad, a ver qué hace, a ver si Hardy va a poder, le pega, está, rebota. Tiro de esquina, nuevamente oportunidad para Júpiter. Lo va a hacer por el sector derecho. Lo va a ejecutar Julián Leiva. Qué lindo, igual que los familiares de tan lejos sigan a los chicos. Hubiera estado lindo en nuestra época que haya gente así, ¿no? Que filme y que la gente pueda ver de todos lados. Es muy lindo. Esto es lo lindo de transmitir y poder llevar el fútbol hacia los hogares en cualquier parte del país, del mundo mismo. Hemos tenido transmisiones y por ahí estaban mirando desde otro continente. Eso es lo lindo de la tecnología hoy en día. Cuando se viene el 13, López intenta, la pone bajo la suela, entre 1, entre 2, sale, va Diurno chocando fuerte, Diurno, dice el árbitro, que era lícita la presión de Diurno, es lateral por el sector izquierdo en defensa, que lo está haciendo ya Júpiter, larga la pelota, sale con tremendo lo que hizo, lindo gesto técnico de Maldonado, saca Maldonado de cabeza, ahora está cayendo a la Leiva, la juega para Diurno, está, uy, arañando el palo izquierdo de Hardy, muchachos. Sí, excelente, dio un pase para afuera, estaba solo su compañero número 8
y bueno, hizo un buen control, sigue con la suela y bueno, remató de punta, como diríamos en el barrio, y pasó muy cerca del palo. Vamos Hardy, viejo nomás, aguante Lobitos Dorados, Nahuel Hardy, saludo grande, siguiendo a todos los niños, los chicos de aquí que están representando tanto a Puerto Santa Cruz como a Piedra Buena. El centro saca todas las pelotas como puede. Maldonado, sí, sale todo, devuelve todo el número 15. Van tocando. Se viene ahora intentando recuperar en defensa. Sí, bien por el Lobito. Por el sector izquierdo ataca Pérez. Va Pérez, la tira larga para que vaya corriendo y se venga. Sí. Ortiz se traba ganando bien. Ahora Ábalos. La juegan rápido, toca y toca. Bien le iba para Ábalos. No, a ver qué hace Ábalos. Se detrás de Villa, lo presionan bien, lo marcan. Desde el piso intentaba salvar a Ábalos cuando se escuchan los gritos como diciendo suelten más rápido el balón. Pero bueno, recuperó y no pudo desprenderse rápido de esa pelota. Está poniendo lindo el partido, está ahí de vuelta y creo que un empate también sería justo porque están llegando los dos, pero las más claras fueron de Júpiter. Pelotazo largo, a ver si corre bien, custodiado, es muy inteligente, buen defensor. 15. Valentín Maldonado es inteligente en defensa. Ahora sí, la juega rápido para que vaya intentando López. Claramente había falta. Es vivo López, es vivo el número 13 de Dorado. Ahí el profe decía que era 2017 el 13. La verdad que lindo futuro tiene. Si sigue así, la verdad que hay buenos jugadores en todos los equipos. Se lo ve con personalidad, no se pone nervioso, tira chiche. Cuando se viene el 15, Maldonado, al arco, tremendo disparo de Maldonado. Tremendo también lo que hizo Tomás May sacando ese balón del ángulo. Oh, linda. El referente para mí es el mariscal que tiene Júpiter. El número 15, Valentín Maldonado, que queda como última vez. Ahora va a ejecutar con esa zurda. Este tiro de esquina. Arriba, no podía conectar Ortiz. Sigue siendo del equipo de Lobito. Del equipo de Puerto Santa Cruz. A ver qué hace, le pega al arco. Se iba desviado por el sector derecho. El saque de arco para Júpiter. Por ahora un partido parejo, puede ser para cualquiera. Cuando abran el marcador, veremos qué sucede. Cuando la tiene Ramírez, la pierde Ramírez, aparece López, el chiquitín. A ver qué hace López, sigue en la individual. López la pone dos con la suela, pasa entre uno, entre dos, juega bien adelante para que se ve que está Ortiz. Se la rescara. Y lo requero más. Pone tranquilidad, paño frío para decirle que es tiro de esquina para el Lobito. En 8 minutos, el Lobito 1, Júpiter 0. Se despertó de vuelta Lobito, estaban ganando 1-0, la verdad que un golazo, y ahora se acomodó y está cerca del segundo. Recupera Ábalos, hay falta de Ábalos. Se da en la mano como tiene que ser. Se va a venir un tiro libre por el sector izquierdo. Y prepara la zurda ahí otra vez. Maldonado. Sí, que sacó dos remates lindos, que bueno, el arquero ahí pudo controlar. Pero bueno, veremos ahora qué sucede. Se viene el tiro libre, le va a pegar Maldonado. Va a ir Valentín Maldonado. Cuando la jueza del ok, hace señas. Tomaron nota igual, porque ahora pusieron dos en la barrera, no uno solo. Claro, entendieron. La zurda que juega preparada para López, queda corta para López, queda dolorido López, se viene el contragolpe, se viene, Durno, está, el arquero, tremendo Hardy, lo que hizo, lo que saca y lo que salva, muy bueno lo de Hardy, tremendo, le hizo defensa salvando el arco, el cero para Lobito, muy bien lo que hizo, la inteligencia, la personalidad de ese arquero cuando se viene López entre uno, entre dos, entre tres, no la larga, ahora hay contragolpe y ataca y se viene Júpiter, pelota atrás, al sector derecho para Diurno, va desbordando Diurno, a ver si tira al centro, le queda larga. Volvemos atrás para decir lo que hizo el arquero Octavio Hardy en ese mano a mano, cómo pudo quedarse con esa pelota ante Diurno. Sí, excelente, la verdad que agarraron un contraataque después que quedó el número 13, López, que me encanta, tiene una personalidad y su estatura por ahí contra los rivales del equipo, de Júpiter, lo complica, pero va para adelante de lo mejor que estamos viendo. Changuito ahora salió porque tuvo un golpe en la mano, entró el compañero, el número 7. Entró Jack. No sé qué dice acá que me puso Noah, vamos a decirle porque sí. no se entiende. Salió con un golpe en la mano ahí en una jugada que estaba atacando ahí Lobito
le dolió la mano, pero cuando vio que estaban atacando a su equipo, volvió corriendo con todo. Bueno, ahí le pidió el cambio al profe. A ver, del otro lado, quienes nos están siguiendo, si saben cuál es el apellido de Noah, el número 7 de Lobito. Cuando se viene, está al piso, tremendo el Mariscal Maldonado, al piso, cortándole a Vaca. Tremendo. ¿Cómo Muy fue? bien, muy bien el 15. Es muy bueno defendiendo. Es muy bueno el Mariscal. Va al tiro de esquina para Júpiter por sector izquierdo. Ya se para y aparece Contreras. También se lo ve a Diurno. Pelotazo. A ver. Ahora abajo. Bien recuperando y saliendo como puede. Ahora Pérez. Pelotazo largo para que vayan corriendo y se viene. A ver Júpiter entre uno, entre dos. Intentaba. No. Había falta claramente en defensa y en ataque para el Lobito. Creo que va a ir el 15, ¿eh? Me parece que sí, ¿no? En la pegada que tiene. Sí, Diurno es el nombre del 8, eso sabemos. El apellido Paleta. No, lo que estamos pidiendo es el número 7 dorados. 7 de Lobito. A ver, Sí, que entró por López. Noah. Y no, el apellido no entendemos aquí. ¿Cuándo le pega? ¡Otra vez! Ese zurdazo del Maldonado. Otra vez atajando con seguridad el arquero Mais. Buena ejecución del número 15 de Lobito, del equipo de Puerto Santa Cruz cuando se viene el contragolpe al piso, va el Mariscal otra vez en 2 ocasiones. Puede ser si llega, no. Corta todo el número 15. Figura de este partido. Qué bien que juega el 15, la verdad que firme a la hora de marcar, le pega bien a la pelota. Es un jugador bastante completo. En defensa. ¿Qué número Sebastián? ¿Qué número Sebastián? Y no sé qué Sebastián. Sebastián, Y como decía acá, el arquero igual de Júpiter muy bien, ¿eh? La verdad que respondió bien en los 3 tiros libres. Acá es Respondió muy Sebastián, bien. el 4. Será el 4 De Júpiter. Sebastián Godoy, el número 4 de Júpiter. No sé a quién se refiere. Til de Iván. Vamos, mi nieto de Octavio Hardy, mi arquero. Gran arquero, ¿eh? Ha tenido una intervención tremenda para los Lobitos. Por eso mismo, por ahora está superando 1-0 a Júpiter. Cuando se viene por el sector izquierdo, Leiva, cae Leiva, ayudaba en la defensa. No, Y otra vez aparecía Maldonado ahí en la jugada cortando a la torre que tiene Júpiter. Sebastián Godoy, el número 4 de Júpiter. Va intentando, ahora se viene Júpiter, recorta como puede y sale y se viene el Lobito de Oro. Una pausa, claro que sí, juegan hacia atrás ya. Bien Ortiz tocando con el Mariscal, sale Mariscal, se confía Maldonado, pero ahora sí, recupera el balón y la tira larga para que corte Leiva. La pelota es de Diurno, la pone de abajo, suela pie a pie, pero se le iba. Queda corto el campo de juego y saque de banda por el sector izquierdo para el Lobito Dorado. Dice Tilibán, gracias a vos por ayudar en los comentarios y por participar. Se viene ahora fuerte, golpe abajo sobre Leiva. Tiro libre para Júpiter. El comandante Liz Piedrabuena. Se queja el 15, ¿eh? Sí, es muy despierto. Creo que cortó de buena manera porque había enganchado bien por el medio campo y tenía pase para los dos lados. Así que me parece que fue una buena falta para cortar el avance de Júpiter. Se para frente al balón. Julián Leiva para Júpiter. Seguramente al arco. Hardy hablando con su barrera. Va Leiva, va alto. Se salva ahora Lobito. Todavía el partido sigue siendo 1-0 para el Lobito sobre Júpiter. 2 cambios metió Lobitos Dorados. Guarda que el recién ingresado casi se la manda Yáñez. Cuando también ingresa nuevamente Aquino, el número 10. Entró el 10 y el 9. Por el de sector, Dorados. por el sector izquierdo viene Leiva. Va a meter el tiro al arco. No puede, porque llega el Mariscal, que la pierde ahora con el Leiva, que se apoya y se trata Villa. Guarda con el número 10 que caía. Era Ábalos. Juega bien rápido para Contreras para Leiva. Cuando el árbitro del encuentro dice que acaba de terminar este primer tiempo donde Lobito está ganándole 1-0 a Júpiter. Vamos el 5 de Lobito. Kevin Ortiz. Nosotros un primer tiempo bastante parejo donde con un golazo pudo abrir la cuenta Pulpo Lobito. Sí, totalmente. Para mí, la verdad que un excelente partido. Los dos equipos tienen grandes jugadores. Me sorprende
por ahí también la fuerza que tienen a golpear la pelota, bueno, tanto en los tiros libres como en cualquier jugada, digo, del partido, pero digo, son muy vivos, son ordenados, y los dos han tenido chance de aumentar, Lobito, su número de goles, y tanto Júpiter también para empatar. Hemos visto un primer tiempo excelente, y seguramente el segundo Júpiter irá a buscar un poquito, y bueno, quedará nuevo espacio para que Lobito aproveche con sus grandes jugadores. Así que bueno, veremos un excelente segundo tiempo. Huevo. Bueno, sí, la verdad que comparto con lo que hicieron los dos. Yo creo que con la posibilidad que tuvieron de los dos lados, un empate sería lo más justo, pero yo creo que igual, o sea, tiene que ver mérito también de Dorados, que también fue a buscar el partido y encontró un golazo. Y yo creo que a veces igual los partidos se abren así. No es por merecimiento, sino por llegada. En este caso igual los dos tuvieron sus chances y las aprovechó Dorado y Júpiter no. Es así, un partido parejo, en el fútbol se gana por goles, no con merecimientos, y por eso mismo aquí, por ahora, Lobitos 1, Lobitos de Puerto Santa Cruz, superando 1-0 a Júpiter de comandante Piedra. A ver qué dice la gente, qué comenta. Yo confío en Júpiter, dale que se puede, dice Tiene Iván. Recuerden, suscribirse a este canal, no le cuesta nada, apretan el botón de suscribirse, darle like a esta transmisión, seguirnos por Instagram, por Facebook, por TikTok, como Australia Sport OK, y todos estos aportes que para ustedes quizás no cueste nada, darle un like, apretar solamente un botón, nos ayuda un montón para seguir creciendo y llegarle las transmisiones a ustedes, ayudar, y para que el día de mañana no pase lo que hoy les sucede, que por ahí tienen ganas de ver en el gimnasio alternativo algún familiar, alguno de los niños que están jugando. Hoy lamentablemente no tenemos la herramienta, el material humano y tecnológico para poder estar en otros campos. Ya vamos a lograr hacer eso, pero necesitamos su aporte, su ayuda. Acá dice Nahuel Jardín que se escucha mal. Vamos Gio Boca, dice. Ahora vamos a estar corrigiendo qué ha sucedido. Lamentablemente acá ha habido gente que... Bueno, 2 horas antes para dejar todo listo. Hay gente que a las corridas, ¿no? Y nosotros estamos transmitiendo en vivo, que pedían que cortemos la transmisión, seguimos haciéndole igual, pero ahí nos tocaron algunas cositas, tuvimos que correr el escritorio, pero la transmisión sigue en vivo por ahora. Ahí Rodri Caballero solucionando todo al instante. Qué grande, Rodri. Magia, no sé, él sabe nomás qué pasó, no, nosotros nadie sabe. Lo hemos tocado botones, toca acá y lo solucionan nosotros de acá con el micrófono. Se está escuchando mal a veces, Franco Ramírez, creo que lo solucionamos ahora. A ver, Franco, si vos escuchás bien, ahí Tilde Iván dijo que se escucha mejor. Vayan ayudándonos desde el otro lado. Nosotros aquí nos sentimos bien, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Cuando se viene el valor, recupera y sale con un pelotazo largo. Vamos. A ver, se está escuchando mal, dice Franco Ramírez. A ver, Franco, si nos podés colaborar. Si se sigue escuchando mal. Va jugando el Lobito por el sector izquierdo con Aquino. Cambia todo para que vaya corriendo Maldonado. Pierde Maldonado, pero aparece para custodiar esa pelota. Yáñez. Caía Diurno. La pelota va a ser tiro libre para el equipo de Piedrabuena. Cuando hacen un cambio en Júpiter. Número 2. El ingresa Maidana, Bautista Maidana. Le va a pegar. A ver el tiro libre. Tarda bastante en reponer este juego. A ver, Franco Ramírez, dale. ¿Se escucha mal? Pusiste. Ayúdanos ahora a ver cómo se escucha. Si se escucha mal o si mejoró. Le pega largo. Leiva. Corner. Ahí de 10 dice grande, Franco. Gracias, Ramírez, por estar colaborando desde el otro lado. Todos sus comentarios, sus aportes siempre son bienvenidos. Ya, dale todo, dice Tilde Iván. Intenta y sale como puede. Ahora Pérez, pelota atrás para Lanís. El arquero Hardy en 2 oportunidades. Sí, recupera bien
El arquero Hardy muy seguro. Ha salvado en ocasiones importantes al equipo. Sí, sí, con grandes pegadas ahí de los jugadores de Júpiter, el arquero está teniendo trabajo y bueno, está solucionando de buena manera. Cuando se viene Lobito, recupera. Ahora nuevamente Julián Leiva. La tiene Leiva. Cuando volvió el picante, el número 13. Oh, el rápido López que no dejará respirar a la defensa de Júpiter. Dice Vilma Ledesma, gracias mil chicos, así podemos ver a nuestros chicos. Se escuchan bien, gracias por estar del otro lado. Sí, esta es la idea de poder transmitir y que los niños puedan ser vistos por las distintas partes de donde nos están siguiendo, porque como sabemos están siguiéndonos de Comodoro Rivadavia, de Punta Arenas, de Piedrabuena, de Puerto Deseado, de Puerto Santa Cruz, de 28 de noviembre, de Puerto San Julián, de Río Turbio y claramente aquí de mismo Río Gallego. Así que desde ya agradecidos también a ustedes por estar presentes en la transmisión y darnos su apoyo y estar comentando y alentando. Y bueno, y sigan comentando, a ver a quién están siguiendo, por quién están hinchando, a quién están mirando, a qué equipo es su preferido. Nosotros desde aquí, encantados. Va jugando por el sector izquierdo y se viene Aquino, pie a pie de Aquino, pero corta bien. Está jugando bien también Leiva, es como el eje también en defensa. El número 6 de Júpiter le da la salida y también en defensa es muy fuerte. Sí, sí, impone presencia ahí con su altura. Por ahí usa inteligentemente su cuerpo para cortar cualquier avance. Entonces creo que la gente de Lobito tiene que esquivar el lado de él, llevarlo para otro lado, buscar al otro defensor, que no digo que sea malo, sino que en estatura, digo, el número 6 impone mucha presencia. El lateral por el sector izquierdo, a ver, tarda bastante, a ver qué va a hacer Pérez. Tiago Pérez la juega atrás, se apoya con Hardy, le pone debajo de la zurda, bien para Pérez, que se cierra al medio, la juega para López, pierde López, gana López, sigue López, rápido López, que toca bien para Aquino la pone debajo de la suela, se pasa. Que viene el 10. Abajo de la suela, todo suela, esto, el salón calento, López, sigue López, avanza López, contra la marca de Diurno, va López, sigue López, la tira larga, no puede, le quedan todo a López, le pega el arco a López, ahora a ver si puede salir, sale, tremendo. El mariscal Maldonado, claro, la gente puño cerrado y aplausos, porque se está poniendo lindo el encuentro por ahora. Va corriendo por el sector izquierdo ya y se viene Ábalos al piso. Claro, se lo grita como un gol. La verdad que está haciendo la diferencia. El número 15 está haciendo la diferencia a la hora de la marca, del juego. Pasa todo por él. No es el más vistoso técnicamente, pero hay veces que en el equipo necesita jugadores así que sean lo más completo que se pueda. Y la verdad que el 15 está demostrando que como decimos nosotros, con huevo, también se imprime de presencia, ¿no? Y la personalidad que tiene. Aparte, puño cerrado, todo, la pelota que le cae a Hardy. Cuando sale Hardy con un pelotazo largo para que vaya corriendo, se vaya, Aquino. Bien custodiado por otro que está haciendo muy buen partido. El número 6, Julián Leiva. Un minuto para acomodar las piezas. Me parece muy, pero muy lindo que nos dejen ver que hay mucho que no pueden ir por temas económicos. Les agradezco, muchas gracias, dice Til de Iván. Gracias a vos igual, porque lo que hacen ustedes del otro lado, estar comentando, tirando buenas vibras, también eso a nosotros nos da nos enorgullece, también nos ayuda y también ayuda al canal. Y desde ya nosotros sabemos lo que debe ser a la distancia, no poder venir a ver a sus hijos, a acompañarlos, pero económicamente sabemos la realidad que estamos viviendo, que está muy difícil todo, y por eso mismo para nosotros es un placer poder llevar a sus hogares y que puedan ver a sus niños jugando aquí y haciendo lo que más les gusta, con lo que ellos son felices, que es jugar al fútbol. Tan simple, en ese momento son tan felices y hoy nosotros podemos llevar eso a sus hogares. Para nosotros es un montón. ¿Qué dice usted, Pulpo? Sí, eso sabemos acá, que obviamente acompañarlo a nuestros niños a un viaje por ahí, capaz que por tiempo, por dinero, por lo que sea, cuando no lo podemos hacer, también nos duele, pero que haya gente que esté preocupada en transmitir y nosotros poder verlos a la distancia, que lo disfrutan, porque acá, más allá de que está áspero el partido, por decirlo de una manera, lo vemos que están disfrutando con todo de lo que les gusta hacer, jugar al fútbol. Ya sale Júpiter, va dominando Ramírez, no podía por la marca de Maldonado, sigue siendo con Barrientos,
por el sector izquierdo. El Cuti le vamos a decir. El Cuti, el Cuti, el mariscal Ayuá, la tira larga. Zurdazo largo a campo rival para que pique. Me parece que el Licha Martínez porque es zurdo. Sí, sí. El carnicero, como le dicen en Carnicero, Inglaterra, Licha Martínez. Cuando sale bien el número 6, Leiva, que juega bien, juega bien el de Júpiter, se va a pegar al arco, seguro está. El peso, puño cerrado que es. Claro que sí, Ortiz. Lo festeja otra vez como un gol ahora Ortiz, que fue al peso ganándole el balón a Leiva, que hizo tremenda jugada. Va Leiva con este tiro libre, con este córner, ahí está. Sale Maldonado para que la saque, ahora la devuelva como puede. Pero sigue el pelotazo que va y viene, a ver si puede López, va López. A las manos, pelota que va y viene. La controla ya Mays, que juega para Barrientos, sigue en la personal, pasa rápido Barrientos, hay fuerte entrada del mariscal Maldonado, Valentín Maldonado, que sí, fue falta. Sí, cortó el avance ahí por la banda. Creo que era una buena jugada y bueno, lo corta y la jueza marcó falta de buena manera, digo, y bueno, tiene un peligroso tiro libre porque bueno, hemos visto que tienen muy buena pegada los dos equipos. Vamos los pibes Santa, tremendo lo que juega con garra, éxito de Lobito, Luciana Arandia, claro que sí. Saludos a todos los que están siguiendo. Se posiciona, va Leiva, le pega al arco, Leiva, rebota el Maldonado, la pelota de López, a ver si evita, no puede llegar a evitar, es el lateral por el sector derecho. Lo va a hacer el que agarra el dueño de la pelota para Júpiter. Julián Leiva, el número 6, a ver con quién juega. Levanta la cabeza, juega con Diurno, no puede porque lo marcan bien, aparece López solo, López avanza entre 1, entre 2, sigue López contra 3, a ver si se la juega, no hace la individual, ahora sí, la tira muy bien para que se venga, está Hardy, otra vez Hardy salvando a Júpiter, tremendo, perdona, era May salvando a Júpiter, la tiene López, juega López, se viene López, está López al área. Le podemos decir el picante López, Sí, encarador. Encarador, che. Encarador López, lo que juega el chiquitín. Sí, para la tan corta edad que tiene, la verdad que hemos visto muy cosa interesante de él, digo, está manejando el equipo. Ahora el contragolpe para Júpiter, va Diurno, sigue Diurno la individual, a ver si le pega el arco, está ¡gol! Sí, paleta Loche, es el individual, correo por el andarivel izquierdo, con toda la potencia como un galgo, fue avanzando, la cruzó al segundo palo, no pudo responder Hardy, hermosa situación y se viene López en este empate 1-1 en 8 minutos de este segundo tiempo, avanza Leiva, pasa campo rival, intenta cortar como puede Ortiz. Ahora la recupera Ortiz, la pone debajo de la suela, está apoyándose con Pérez, la individual, pie a pie tremendo, pasa a campo rival, ataca a campo adverso, sigue, deja otra más atrás, lo deja atrás a Diurno, la juegan para López, se viene López, el arquero más, pelotazo, ida y vuelta, el partido se puso hermoso, a ver qué hace Barrientos, sigue López, otra vez más, tremendo partido estamos viviendo, Martín. Sí, yo creo que la verdad que lo de Júpiter, el arquero muy bien. Y si el que tenía que hacer el gol era el número 8, La verdad que el que está haciendo daño es el número 8 de Júpiter. Tremendo, recién, si no había pitazo, otra vez iba solo, como decía vos, Martín. Sí, yo creo que sí, que la verdad que Júpiter ahora empezó a presionar un poquito más, lo agarró justo en una contra, mal parado a Dorado. Y bueno, el Cuti no pudo cerrar ahí. Bueno, yo creo que con la velocidad del 8 hizo la diferencia. Agarró carril, Pulpo. Difícil de agarrar cuando agarran velocidad. Me hizo acordar rápido, acá lo vemos, tenemos excelente vista. Tiró el cuerpo para adelante como lo hacía Canija, lo vamos a decir. A lo pájaro. El cuerpo para adelante y empezó a agarrar velocidad y la verdad no lo pudieron parar. Y encima definió de excelente manera. Se viene, ahora la pierde, se confía. La gana Ortiz, juega para el picante, para López para Ortiz, pie a pie. No puede con la marca de Diurno. Aparece para complementar Ramírez, la juega para Diurno. Está el arquero Hardy, nuevamente está. Defensa, aparece Barreto, gol. Júpiter
zurda. No pudo defender en segunda ocasión Hardy, que había sacado todo. Ahora en 10 minutos, Júpiter 2, el Lobito 1. ¿Qué partido estamos viviendo, Pulpo? Sí, excelente, excelente. Los dos tienen grandes armas para hacerse daño. Y bueno, acá lo agarró en una embestida, vino Júpiter y tras un par de remates que se cortó ahí despejando la gente de Lobito, bueno, le quedó el rebote y el número 3, una jugada excelente, le quedó picando, definió y bueno, el arquero no pudo hacer nada, pero estamos viendo un excelente partido, Martín. Qué lindo partido, la verdad que muy lindo, se puso de vuelta y Júpiter empezó a tirar todo para adelante y también se lo merecía porque lo fue a buscar. Ninguno de los dos equipos se queda atrás y sigue buscando el partido. Vale, ahí va. Arrastrón el disparo por abajo. Y miraba, iba al piso con los pies como arquero de Jambo Hardy. Por ahora sí, 2-1, queda poco, se viene una final de este encuentro tremendo. Cuando ya domina Aquino, se apoya, la tiene. Ahora Maldonado, juega para Aquino para Maldonado, esa pared que tienen entre ellos, sigue solo, intentaba hacer la individual, se equivoca, pero sigue siendo del Lobito, se viene el Lobito de Santa Cruz, del puerto Santa Cruz, juegan hacia atrás, ya se apoyan, la tiene Ortiz entre uno, entre dos, sigue, choca fuerte, Ortiz le va a pegar al arco, no, la juega al sector derecho para el número 10, ahora recupera Diurno se la saca de encima, se la deja a Maldonado la cambia toda para que ya domina Aquino hacia atrás, se apoya con Ortiz, en la mitad de cancha se viene Ortiz, va al arco, Ortiz no se la juega para el 10, está ¡gol! ¡Gol! De Matías Aquino para Lobitos Dorados. Ahora en casi 12 minutos tenemos esto. Lobitos 2, Júpiter 2. Muchachos, qué partido estamos viviendo. Qué lindo, la verdad, qué lindo cuando los equipos juegan así, que no les importa perder. Eso es lo lindo del fútbol, de que sea ida y vuelta y no importa el resultado. Yo creo que cualquiera de los dos que gane o termine así el partido se tienen que ir con la cabeza en alto que dejaron todo. Eso es lindo. Pulpo, un partido tremendo también. Sí, los dos. Ahí Lobito pudo tener la pelota un poquito. La hizo circular y bueno, después... Aguantame que se viene ahora Júpiter. Se confió el defensor, se confió Pérez. Linda posibilidad tuvo. Linda posibilidad, sí, el partido está abierto para cualquiera de los dos. Digo, cualquiera de los dos que lo gane lo mereció porque dejaron todo. Aguantame que se viene Lobito, saca como puede Leiva, la pelota ahora es de Lobito, el número 10, el autor del segundo, tira un chiche, bien por aquí, no juega atrás con Maldonado, la gente lo aplaude, Maldonado tira larga, recupera Leiva y se viene ahora Ramírez, la juegan para Diurno pie a pie, lo marca Aquino. Fuerte, choque igual, pero recupera y sigue siendo de Júpiter. Los técnicos no paran de hablar, de decirle a los chicos, dale, que queda poco. El centro de Barrientos, saca Hardy, le queda Barrientos y se viene ahora Lobito. A ver qué hace Lobito, la pierde, guarda que queda sola, pero sale. El Mariscal que la tira larga para que ya domine y se venga Lobito. A ver qué hace Pérez, la juega hacia atrás para Maldonado. Bolón alto. Se lamenta Maldonado. Estamos entrando sobre el final, Martín. 1 minuto 40 falta. La verdad que estos partidos así da gusto mirarlos. Uno se le pone la piel de gallina porque igual uno jugó y te corre sangre y ver estos tipos de partidos te da gana de estar adentro, no de comentar. La verdad que el primer partido estuvo lindo. Este es un partidazo y creo que el que viene después va a ser otro partido tan bien como este. Recordamos que se viene después Talleres de Río Gallegos contra Boxing de Río Gallegos. Lindo partido, vamos a ver. Fuerte entrada sobre el Mariscal. Se tira, dicen, pero no, fue fuerte. Le entraron a Maldonado, a Valentín Maldonado. Por ahí un poco el ímpetu de ellos, de los chicos, por ahí no se dan cuenta. Obviamente no lo quiso golpear queriendo, pero bueno, toda esa energía que le meten para llevarse el triunfo, digo, por ahí lo lleva a meter un poquito de más, pero no hemos visto ningún partido, o sea, de mala manera, ninguno de los dos han dejado todo, han mostrado un excelente futsal y hemos visto de parte de los dos equipos muy buenos jugadores, la verdad, partidazo, Martín. Estamos viviendo tremendo partido aquí en este torneo aniversario del Atlético Boxing Club. Mañana estará cumpliendo 106 años en este torneo edición número 24, este torneo homenaje Una de a las Facundo últimas, Froment. Una de las últimas, ya quedan 59 segundos. Ya se termina cuando pide cambio el Mariscal, Valentín Maldonado. Justo para el tiro libre, che. Sí, justamente cuando por ahí
Le servía esa zurda. Se viene el tiro libre para Lobito sobre el final. Puede ser una linda jugada. A ver qué hace el Lobito. A ver qué hace el Lobito. Está. Saca como puede Barrientos. La pelota le va a quedar a Aquino. La tiene Aquino. A ver qué hace Aquino. La mete al área. ¡Aquino! Uy, uy, uy. Casi el rebate en Barrientos cuando se viene el contragolpe. No, se la saca. La tira Mesa. Campo rival. Controla bien Hardy. Carquerazo Hardy. La mete de pelotazo a campo adverso. La pelota controlada por Barrientos que la tira larga para que vaya corriendo. Dávalo. Intentaba cortar Hardy, juega rápido, quiere el triunfo, Lobito, no quiere este empate, por ahora 2-2, está que termina este partido, la controla, la tira larga, Aquino la regala para Diurno, aparece Ortiz, sigue el pelota en la mitad de cancha, se pone difícil, ahí cortando Ortiz, dale Ortiz, se vean a Diurno, está, ¡Acá salvando el heroico López, el Chiqui tiene la última casi cuando hay una roja para el técnico. Sí, Martín, ahí justo observaba, creo el técnico de Lobito pedía una falta sobre el Picante, que para mí la hubo, y bueno, el técnico dijo algo y el árbitro decidió expulsarlo. Pero creo que había habido falta sobre el número 13 de Lobitos. Ahora el saque del lateral, ¿quién lo va a hacer? Leiva, va a ir Julián Leiva, la última seguramente, que va a ser para Júpiter cuando están esperando que el técnico se vaya. Dale papá, dale, avanzá, que están jugando los niños, el show, el espectáculo es de ellos, es Creo para que ellos. patea y termina, A ver qué hace. 4 segundos. Veremos qué sucede si lo dejan terminar a Leiva. 4 segundos, seguramente va a patear Leiva. La última. Lobitos 2, Júpiter 2. Va Leiva, juega preparada para Diurno. Sigue Diurno, se va el balón y claro que sí, va a terminar el encuentro. Hemos vivido tremendo partido aquí en la cancha principal del Atlético Boxing Club en este torneo aniversario donde Lobito y Júpiter, Lobito de Puerto Santa Cruz y Júpiter de Comandante Luis Piedrabuena han empatado 2-2. ¿Qué partido hemos vivido, Pulpo? Sí, excelente, como lo dijimos durante todo el partido, la verdad han demostrado que tienen grandes armas, que son grandes jugadores, que tienen un orden táctico, tienen el futsal incluido ahí en sus piernas, así que nada, para mí muy contento al ver un excelente partido y bueno, terminó un empate, pero digo que cualquiera de los dos podría haberse llevado el triunfo porque tuvieron posibilidades y bueno, la verdad que estos dos equipos van a ser protagonistas en lo que resta del torneo. Estoy seguro que lo vamos a ver en instancias finales. Gran partido hemos vivido, la verdad. Hay uno de los niños por ahí está medio triste, pero un partidazo jugaron todos. La verdad que han jugado un partidazo. López, lo que hizo el Chiquitín, lo que hizo el Leiva, el número 6 de Júpiter. Sí, de los dos lados, Chango. Creo que los dos tienen excelentes jugadores y digo, tienen que estar contentos cuando vemos al Picante, el número 13 de Lobito, que por ahí llora un poquito, pero obviamente entendible que ellos, digo, sienten el fútbol, que les gustaría haber ganado el partido, pero nada, que disfruten. Acá nosotros contentos al ver un partidazo y bueno, que se lo hayamos podido hacer llegar a toda la gente que no ha podido acompañar a sus niños, pero bueno, creo que todos han visto un excelente partido. Seguramente en lo que resta del torneo ellos también serán protagonistas y verán grandes actuaciones, así que la verdad de mi parte muy contento al ver este excelente partido. Y bueno, Pulpo, ahora se viene el fútbol de Río Gallegos, los dos de esta ciudad. Así es. Se vienen Boxing Talleres. Lindo partido vamos a ver también aquí. Sí, excelente acá ahora. Bueno, Talleres que siempre presenta buenos equipos y bueno, acá local, el anfitrión, el Albiverde, Boxing obviamente va a querer hacerse fuerte acá en su casa, así que seguramente veremos un tremendo partido donde ninguno de los dos va a querer dejar pasar la oportunidad de llevarse un triunfo, entonces, bueno, nada, estaremos atentos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que va a ser un partido muy cerradito. Va a estar tan lindo como el que estuvo anteriormente, pero ya se conocen, han jugado varias finales, han jugado varios partidos, ya se conocen de memoria, así que va a ser un lindo partido para que vean todos desde su casa y donde estén.
En instante volvemos con la transmisión. Dice desde Piedrabuena, Joaquín Álvarez. Le agradecemos por transmitir el partido, por hacernos sentir más cerca de los chicos. Es la idea, gracias a ustedes también por haber estado del otro lado y tirar buenas vibras y comentar y ayudar y colaborar. Nosotros aquí tratando de hacer lo mejor posible para que esto crezca día a día y de la mejor manera. En segundos volvemos con más transmisión de Austral Sport. Recuerden suscribirse, darle like, seguirnos en los canales, en las redes de Instagram, Facebook y TikTok como @AustralSport OK. Y ahora venimos con Boxing Talleres.
Ya se está jugando aquí en Atlético Boxing Club, el local boxing contra Talleres. La categoría 2015 también. A ver este partido, el de recién, partidazo hemos vivido. Cuando se viene el número 7, Piloni juega hacia atrás, se apoya, la tiene Talleres, el número 10 la pone bajo la suela, bien por Gregorio. Ataque se viene ahora boxing con Berra. Al suelo caía Berra, claro que sí, había una falta, una fuerte falta de Piloni Bautista. Vamos, saludos al 10 del boxing. Saludo de Anto Soulés, dice un saludo al 10 del boxing. Para Lautaro Cárdenas, cuando ya se recupera el número 11, Ciro Berra. Se metía al área nomás. Se metía, había ganado en velocidad y lo cortó porque se iba mano a mano con el arquero. Lindo tiro libre igual tiene, le va a pegar Gio Arias. Va a ver qué hace Gio, va a ver qué hace Arias. Se para frente al arco, solamente 2 en la barrera. Habla Ian por el arquero. A ver si le va a pegar. A ver qué hace Gio. Va Gio, va. Habla con sus compañeros. Va Gio. El arquero tremendo sacando ese balón. Máximo de Damiani. Vamos, Nachito Filpe, dice Sebastián Filpe. A ver qué hace el arquero. Martín Pagola. Damiani la tira para que ya controle, intente jugar Luxen. Se viene el boxing. Saca bien ahora. Otra vez Damiani. Le estaba diciendo, perdón, acá gracias a Martín que me corrí, estaba nombrando al arquero del boxing, es Pagola, Martín Pagola. Cuando se viene ahora boxing en defensa saliendo por la banda Cárdenas, la cuida hacia adelante para que se venga. Fuerte entrada sobre Gio Arias. Se viene en contragolpe ahora de Talleres. Se viene intentando. Aparece Ramírez intentaba el individual, rebotaba en Filpe. La pelota sigue siendo de Talleres de la T. A ver qué hace. Pide que se junten. Va Ramírez con un zurdazo. La tira larga. Arriba. Intentaba cabecear Piloni. Se nota el partido que se conocen y se están estudiando un poquito. Tuvo ahí un par de mano a mano ahí el boxing que no supo aprovechar. Pero se nota que se están estudiando un poquito los primeros minutos. Intentaba ponerla abajo de la suela Luxen. No podía, le quedaba corto el campo. Va a jugar, ahora controla y se viene en defensa intentando Gregorio. Cae al piso Gregorio, se viene boxing. Intentaba, decían que había falta sobre Eloy Gregorio. El tiro libre va a ser en mitad de cancha para la T. Ya va Martín Pagola, el arquero. A ver qué hace. Habla la jueza. Va a jugar seguramente cortito con Eloy Gregorio. Meten en el área a Luxen y a Piloni. La pelota va a ir al área. A ver qué hace el arquero Pagola, larga como decía Martín, a las manos. Ahora sí, el arquero Damiani que se la tira a campo rival para que intente controlar Pereira. La pelota va y viene, a ver qué hace Piloni. La pelota va en el cielo, va controlando ahora como puede el boxing. Va jugando. Se recupera y se viene. Pelota. Avanza Boxing con el número 5. Sí. El arquero Pagola cuando decide una gran jugada. Arias intenta salir de Talleres por el sector izquierdo. Va con el número 10 Gregorio. Juega hacia el medio. Ya está tocando con Piloni. Piloni hacia atrás. Ya se apoya. Hace una pausa ahora la T. Qué bien retrocedió el boxing en esta jugada. Retrocedió bien. No le dio espacio. Entonces le dio tiempo a volver a sus jugadores, ¿no? Excelente, un equipo compacto que sabe mover las líneas cuando hay que alterarlas. Se viene atacando, se viene el boxing, está Filpe al piso caía, atracaba por el sector derecho, trataba de la individual, le quedó larga, no pudo Ignacio. Si es alguien que puede hacer la diferencia por ese lado es Filpe, la verdad que un jugador que también viajó en Nacional hace poquito 28 con otro equipo y demostró de las actitudes que tiene como jugador, ¿no? Yo creo que es el que puede marcar la diferencia de ese lado. Rápido se lo vio, escurridizo, habilidoso, que puede llegar a dañar bastante a la defensa de la T. El lateral va a ser por el sector derecho, la va a ser el recién nombrado Ignacio Filpe. A ver qué hace. Va a jugar.
larga, no, corta, se apoya seguramente, sí, en defensa, va haciendo pausa, están enganchando larga para que ya domine Pereira, Milton Pereira, gira bien Pereira, tremendo lo que hace Pereira, pie a pie en la suela, se engolosina el número 9, y le queda en las manos a Pagola, ya juegan rápido con Pironi, Pironi la juega hacia adelante, pero no puede conectarse, le está costando salir a Talleres quizás. Exactamente, le está costando salir, no encuentra el espacio para poder crear y salir de contra. Pero igual, como te digo, se conocen porque Milton, el 9, saben que le pega bien, entonces no quieren perder la marca y se pegan bien, ¿no? Porque saben que tienen buena pegada los jugadores del boxeo. Se viene el tiro de esquina por el sector derecho. Ya ahora va a ejecutar Filpe. El centro, sí, cerrado. Travesaño. Cuando con la rodilla intentaba Gio Arias. Se salvan esta jugada media preparada. Se entienden bastante los chicos del boxing. Sí, tienen, como te digo, se conocen entre ellos y a los rivales, entonces saben a qué lugar correr y en qué lugar se pueden crear el espacio y no lo dudan y van. De ya agradecimiento total a nuestros amigos que siempre están ayudando y colaborando y alentando a lo que es Autores Sport, a nuestros amigos de la Fiambreta cuando se viene el boxing. Cerca, quedó sola abajo del arco Milton Pereira, pero estuvo inteligente Pagola para cortar. Eso, lo están buscando el 9 cuando empieza a conectarse. Exactamente, como te estaba diciendo antes, el 9 saben que pivotea bien y cuando gira le pega fuerte, así que donde pierden la marca saben que puede ser un gol, ¿no? Tiro de esquina de Filpe por abajo, sigue para Filpe, afuera del palo, es todo por el sector derecho. Y como decías Martín, se conocen, están jugando en compacto, por ahora le cuesta salir a la T. Le están presionando la salida bien los chicos del boxing. Bueno, lo difícil va a ser mantenerlo durante... ¡Ah! El tiro, disculpame, pero metía un zurdazo cruzado al segundo palo. Gio Arias. Hay que ver si lo pueden mantener durante más tiempo esa presión. No es fácil. Igual ahora va metiendo cambio el club de boxing. Ya va a meter un cambio, va a entrar si no me equivoco, el 10 Mané. Así que también saben que para mantener ese ritmo tienen que ir cambiando los jugadores, ¿no? Intenta ahora controlar el 9 que aguanta todas, pero no puede con la marca de Gregorio. Al piso cae Gregorio. Sigue siendo para Talleres. Como decía, recordar y saludar y agradecer siempre a nuestros amigos de la Fiambreta, a Feche Dios y a Ferbelio. Y también decir que si sacás foto de la transmisión, si estás mirando la transmisión y sacás fotos y nos etiquetás en Instagram con una foto mirando la transmisión, participás por un voucher para la Fiambreta. Así que a todos los que hagan eso van a participar por un voucher por la Fiambreta para poder deleitar de las cosas espectaculares que tienen nuestros amigos de la Fiambreta, siempre ayudando. Hay que decirle a Feche que se olvidó de uno, pero bueno, no importa, para la próxima va a ser. Ahí vendrá seguramente cuando se viene Filpe. ¡Ahí está! ¡Gol! 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 De Ignacio Filpe para el boxing. Dice que boxing 1, Talleres 0. Qué bien que, como te decía, qué bien que creó el espacio. Y bueno, y como te digo, Filpe, donde le das 2 segundos, te puede hacer un gol, ¿no? Es impredecible. Sí, exactamente. Filpe es muy rápido, muy habilidoso. Y recupere, se viene el número 5, Arias. Había falta sobre Filpe, retrotrae la jugada del árbitro. 8, casi 9 minutos, 9 minutos de este primer tiempo. Va a jugar por el sector derecho el Boxing Club, el local. Entró el 10 Mané, salió el 9. Ingresó para el Boxing el 10. El 10 del Boxing Mané y salió el 9. Lautaro Cárdenas. Ya la tiene ahora Berra. No puede conectar. Sí, para Cárdenas se viene Berra. Filpe. ¡Palo, Berra! El arquero sale. Pagó la pelotazo. Tremendo, Filpe. Qué bien, Filpe. La verdad que es un jugador que me encanta. Jugadores así, uno los quiere en su equipo, ¿no? Está Qué buen jugador. Haciéndole terrible dolor de cabeza a Talleres, pero Talleres aguanta, aguanta Talleres. Saludo Antonio Solé, claro que sí, repasamos el saludo. Y se va tomando y ya controla ahora Cárdenas, Lautaro Cárdenas, la juega para Filpe, no se la pone individual, pero aparece Filpe, no lo podían cortar. Fuerte entrada abajo. Y pide tarjeta al pibe, el chiquitín. Y lo están yendo a buscar, o sea, lo están yendo firme y él sabe, vivo, se deja caer. Ahora fue falta, ¿no? Ingresó Lucas Muñoz en la T. Veremos qué hace Muñoz.
No la tiene Filpe, seguramente se va a juntar ya con Arias. Jugará corto y irá directo al arco porque ahí al lado del arquero está Pereira. A ver qué hace Filpe. Sí, al arco no. Juega con el número 5 que le queda al arca. Gio no pudo. Quiso mirar la jugada y se olvidó de la pelota. Puede pasar igual. Hacia atrás con Pagola. A sector izquierdo para que la tenga Gregorio. En su campo, juega la T. La pone bajo la suela de su diestra. Ahora se apoya con Pioloni, que es marcado por Becerra. La pone de un lado para el otro. Quiso jugar con Gregorio. La pierde ahora Talleres por la presión del boxing. Va Becerra jugando hacia atrás. Apoya ya, la tiene Gio. Juega Gio para que se cae. Filpe va avanzando como puede. Y se viene Muñoz. Sigue Muñoz, hace una pausa, la pone bajo la suela. Sigue Muñoz. A ver si le pega Muñoz solo contra el mundo. Sigue, choca y va. Y le hacían falta a Muñoz, dice el árbitro. Hay falta y tiro libre para el equipo de Talleres de Río Gallegos. ¿Quién le va a dar? La pide el 7, dice Piloni. Bautista dice, yo le quiero dar, Me parece que se viene una jugada preparada del Club Talleres. Ojo que puede ser peligrosa. Se para Lucas Muñoz y Bautista Piloni. A ver qué hace, si va el 15 o va el 7. ¡Basta, Talleres! ¡Zapatazo! ¡Gol! 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 De Talleres. Bautista Piloni. La dejó, pasó por arriba, jugada preparada de Muñoz, le rompió el arco a Piloni, se viene ahora Talleres, avanza y se viene Muñoz, el arquero está cortando, llega bien y custodia, lindo zapatazo, jugada preparada como anticipaste vos, Martín. Qué lindo, viste que digo, cuando los equipos preparan así jugadas y demás y salen, es más lindo todavía, ¿no? Porque uno practica en la semana o de todo para que días como hoy puedan salir, que en un clásico. Por el sector izquierdo, ya intenta Gregorio que juega para Piloni, el autor del empate, este 1-1 parcial. Sale a ver si puede Talleres, había falta, ¿sí? Falta de Filpe. Estamos viviendo este 1-1 por Austral Sport, lo estás viviendo por Austral Sport, recordá, suscríbete, dale like, seguinos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Y recordá, para participar de un voucher de la Fiambrera, sacar una foto de la transmisión, subir a una historia, etiquetanos como @AustralSport y participás por un voucher de lo mejor de la Fiambreta para poder deleitarte esas delicias. Cuando va a salir Pagola, el arquero de Talleres levanta las manos, no tiene con quién jugar. A ver, la juega corta al sector izquierdo para que ya domine. Se enoja el arquero Pagola con Virreira, creo, Lionel, el número 6, no puedo entender bien la letra. Si ustedes me ayudan del otro lado, creo que es Virreira. Veremos. Número 6 de Talleres. Tiro libre ahora para el boxing. Peligroso igual, ahora. Sí, se para Gio Arias con Filpe, que seguramente la va a sacar para que le pegue Filpe. A ver qué va a hacer Filpe. Puede ser linda oportunidad para el equipo local. Va a ir Filpe. Va a ir Gio Arias para Filpe seguramente. En casi 14. No, hace otra jugada. ¡Le pegó! ¡Gol! De Lautaro Cárdenas, tremenda jugada cuando todos pensamos que Gio Arias se le iba a jugar cortita a Filpe. La jugó larga, cruzó todo el área, apareció solo por el segundo palo. El número 10, Lautaro Cárdenas, lindo gol del boxing. Buena jugada preparada, Como te digo, viste, se conocen tanto que practican en la semana los dos equipos, ¿no? Jugadas preparadas porque saben que de eso puede depender un partido, un resultado, ¿no? Es así como lo dice Martín. Cuando se viene el pelotazo era complicado porque encandelaba la luz a Pagola, tuvo seguro y pudo resolver falta. La de Santi. Fuerte entrada sobre Eloy Gregorio. Pide tarjeta a los jugadores de Talleres, pero nada, fue una falta táctica. Lo tocó y se dejó caer, está bien. Bien Estuvo cobrado. inteligente. A ver qué hacen. Se está terminando este primer tiempo. Le va a pegar al arco. Ahora seguramente devuelve. Larga le queda. No puede conectar Gregorio. Ahí lateral en defensa para el albiverde. Para el equipo de Boxing Club. A ver con quién va a jugar. Se para Firpe.
seguramente se va a apoyar con Se su juntan entre los dos siempre, Siempre, Felipe ¿no? y Arias. una buena dupla, una buena sociedad han formado cuando el recién ingresado va Aguilar. ¡Filpe! ¡Filpe! Caía adentro del área, dice el árbitro, se viene el contragolpe de Talleres, pero aparece para sacar Santino Aguilar. El lateral es de Talleres en la mitad de cancha. Sí, últimos 3 minutos del primer tiempo, la verdad que está lindo. Podría estar un poquito mejor, pero igual, como que digo, se conocen tanto que Se tampoco estudian. quieren regalar espacio, ¿no? Exacto. A ver qué hace. Se juegan con Paola. Bien, Paola. Para Gregorio. De primera le pegaba a Gregorio sobre pique. La pelota se iba muy desviada. Ya cumplido el tiempo de este encuentro. Pero habían adicionado, habían parado, habían hecho un par de pausas. Piloni, sale Piloni y entra el 8 que le dicen McQueen. McQueen. Entra El ocho. McQueen a ver qué hace. McQueen, si podrá ayudar a su equipo. La falta. Hicieron Moyano cuando hay falta sobre Gregorio, que empieza a agarrar la pelota, a hacerse cargo, ¿no? Juntó la quinta falta. Ojo que faltan 2 minutos y es la quinta falta del boxing. quinta Nada más falta. y tiro libre sin barrera. Tendrá que aguantar boxing sin cometer faltas, sin infracciones, porque le daría el tiro libre y la pelota para lo que es la T. Se viene el disparo, seguramente que va a ser el recién ingresado. Va a pegarle Ciro Moyano. A ver, Moyano lo mira a Gregorio, si se la juega a Gregorio o directamente al arco. Va, ¡está! Disparo hermoso de McQueen. Tremendo. Atajando ahora el arquero Damiani. Lindo disparo, Lindo, le pega lindo McQueen. Tiene buenos pateadores los dos equipos. Entonces, como te digo, son jugadas que pueden darte un empate o una victoria, ¿no? Cuando piden tiempo técnico, cuando ya está terminando el primer tiempo, quieren irse al vestuario. Quieren enfriar un poquito el partido. Justo ahora, los últimos minutos, con los cambios, Talleres mejoró un poquito más, le dio más velocidad a la delantera y ahí se lo está llevando un poco por delante, no llega, sin peligro, simplemente el tiro libre, pero por lo menos empuja el equipo hacia adelante, ¿no? Creo que sí. Acá el Anahue grita gol, gritó gol. El Anahue es un compañero, un amigo que está siempre prendido a las transmisiones de Telesport. Recuerden, no se pierdan esta posibilidad de sacar una foto de la transmisión, etiquetarnos, subir una historia. Los mejores sándwiches. Sí, las mejores quesos y fiambres de la fiambreta, no se van a perder, es solamente tener que sacar la foto mirando la transmisión, etiquetar a @australiasport.ok en Instagram, en Facebook y ahí nosotros después sorteamos para que se puedan deleitar de las cosas hermosas que vende la fiambreta. Y si no participan, no usamos los vouchers nosotros. Bienvenido sea. Se lo pierde. Siempre es un placer poder compartir y comer eso. Vamos, dice Anto Solés, vamos boxing. ¿Caliente encima? No me digas. No se va a venir el tiro de esquina para la T. Jugada preparada, seguramente hablaron ahí en ese receso, en ese parate. Le hablan a McQueen, a Moyano. A ver qué hace, seguramente. No, aparece Gregorio, va a ir a pegarle el Gregorio. Jugada preparada, no, sale McQueen, juega Gregorio, la están dejando a Berreira, la pierde Berreira, lo presiona bien Filpe, aparece Berra, cae al piso, la pelota no es de nadie, la pelota sigue sin dueño, se va al saque de arco para el arquero, para que vaya Damiani, le hablan al árbitro y dice dame 2 minutos más, no vamos a cortar ahora. El boxing vivo deja pasar el tiempo, va 1 minuto 30 y bueno, se toma su tiempo para sacar de arco, para buscar la pelota y demás, ¿no? A ver qué hace ahora Tim McQueen, juega y cae al suelo McQueen. La sexta falta. Sexta falta sobre el Tiro libre sin final. barrera. Como lo habías anticipado Martín, sexta falta y la agarra el 8. Él quiere todas, Ciro Moyano. Mucha personalidad el número 8 de Talleres. Va a hacer el tiro, la falta para que ejecute el número 8 de la T sobre el final de este primer tiempo donde Boxing está ganándole 2-1 a Talleres. Va a ir Ciro Moyano, va a ir McQueen, Ciro Moyano, cuando el arquero Damiani se mueve de un lado para el otro. A ver si le aprovecha Moyano, a ver si le aprovecha Ciro Moyano. Va a ir el disparo cuando el juez le dice a los chicos que salgan del área de penalidad. Va, se para con los brazos en garra, va Ciro, el arquero.
El arquero Damiani, Máximo Damiani volando a su segundo palo. Qué bien. Al proceso derecho, tremendo. Qué importante, viste, que a veces no llenarse de faltas en 1 minuto y medio de que termine el primer tiempo, te pueden crear estas situaciones y no la tiene que desaprovechar Talleres, ¿no? Se viene Talleres, a ver qué hace, le pegan al arco, las manos de Damiani, ejecutaba Ramírez, sale, toca, ahora sale con Berra por el sector de derecho, avanza Berra, número 11, sigue haciendo la presionar, número larga, bien presionándolo, Moyano, bien Moyano, aguantaba la pelota Moyano, muy inteligente, poniendo el cuerpo, usando el cuerpo ya a esta corta edad, siendo vivo para jugar. A ver qué hace McQueen, la juega hacia atrás, apoya ya para que la tenga Gregorio, pasan por rival, la sigue Gregorio, no la larga, ahora la tira muy larga, se encimó con el compañero. Se está apurando mucho, tienen que saber que tiene todo el segundo tiempo todavía por delante Talleres, tienen que tratar de tener la pelota y buscar la falta, que tienen que ser un poquito más vivo en ese sentido, pero bueno, también Boxing sabe que tiene su sexta falta y no la quiere cometer, ¿no? Para que no haya tiro libre, sin barrera. Pelotazo largo para que vaya corriendo Aguilar, no puede controlar a Aguilar. Vamos Boxing, dice Valentina Arias. La gente sigue comentando, siguen apoyando y comentando. Con el árbitro del encuentro, el juez, dice que por ahora, en este primer tiempo, Boxing 2, Talleres 1. Nosotros vamos a irnos un ratito, 5 minutos, mientras los jugadores cambian de lado, los equipos cambian de lado. Martín, por ahora un partido parejo. Un partido parejo, mereció ganar el Boxing en el primer tiempo, pero bueno, eso no quita que Talleres tuvo sus posibilidades, no las supo aprovechar y es un justo ganador del primer tiempo el Club Boxing, ¿no? Claro que sí. Nos vamos un ratito, lo dejamos con el partido, con el campo de juego de fondo. Nosotros ya en breve volvemos con más Boxing 2, Talleres 1.
Ya estamos aquí, esperando ahora boxing. Ya está en el campo de juego. Ahora ya ingresa Talleres. En este 2-1 parcial entre boxing y Talleres. Arriba el local. En un partido bastante parejo, muy estudiado. Y que por ahora este resultado está bien o podría ser un empate. Exactamente, como digo, aprovechó bien las posibilidades y los espacios con jugada preparada y demás del boxing y creo por eso digo, justo merecedor del primer tiempo. Veremos ahora el segundo cómo lo plantea el Club Talleres. Intentaba salir Moyano por el sector derecho. A ver, seguramente va a apoyarse con Gregorio. Gregorio, la tiene Gregorio. Juega nuevamente para Moyano. Moyano para Gregorio. Lo va a presionar ya. Borrell. Podemos elegir también el jugador austral. Austral, ya elegimos al chiquitito, al 13. A López A López. A López de la verdad la rompió todo. A López Así que bueno, de ahí Lobitos Dorados. Cuando se viene intenta salir Moyano. Se complicaba Moyano. El balón. cambió el arquero Sí. Talleres. Entró Eitan. Salió Pagola. Me sale que es Tadeo Quiñones. Quiñones. Tadeo Quiñones, el arquero, ingresó por Pagola, que había hecho un gran partido Pagola. Había estado bastante firme. Se viene el tiro de esquina por el sector izquierdo, que ya va a ejecutar Ian Borrell. La tira, pero queda corta porque aparece para cortar. Y se viene el McQueen, Olvídate. Es rápido y por algo le dicen así. Va Berra, sale Berra, tremendo lo que hace Berra. Se viene el boxing, a ver qué hace en la individual. Intentó, se engolosinó. Y aparece ahora sí, se viene Moyano, va Moyano. Le queda muy larga a Ciro. Cuando queda tendido en el campo de juego Berra, en el número 11. Cuando había hecho el individual, primero había salido muy bien entre dos jugadores. Después uno la largó, engolosinó. Y hacha abajo, dijo el árbitro que siga. Esperemos que Cayó, la sacó limpia, pero bueno, cayó mal Ciro Berra. Así que bueno, esperemos que se pueda recuperar, ¿no? Si estás siguiendo, si estás mirando, tenemos un sorteo. Y para participar tenés que sacar una foto de la transmisión, etiquetar la transmisión en @sportok en Instagram y participás por un voucher para la Fiambreta, nuestros amigos de la Fiambreta que siempre están presentes y siempre están alentando y apoyando. Muy buenos sándwiches. Muy buenos sándwiches. Recién en este tiempo vamos a la verdad, paramos para comer un poco de lo que nos trajo la Fiambreta. Qué espectáculo. Qué grande Feche y bueno, y Fer igual, y ¿no? Fer. Los dos, unos genios. Los dos siempre ayudando y colaborando con Austral Sport. Se levantó Ciro Berra. Ya está ahora Ciro Berra, seguramente va a salir. A ver, ¿qué dice? Sí, va a haber un cambio, va a entrar Filpe, que había salido para descansar. Zurdo por zurdo. Habilidoso por habilidoso. Desequilibrante por desequilibrante. A ver qué hace. Sale por el sector derecho, intentaba cortar. Bien, Cortó McQueen. Va a salir hacia atrás jugando. Se viene. Sale bien Filpe, entre 1, entre 2, entre 3. La juega al sector derecho. Se le fue a Filpe. Pase largo. Larga el pase para Borrell. En defensa juega Gregorio, la pone bajo la suela Gregorio y lo complica. ¡Ay! Casi gol del 9. Casi gol de Pereira cuando se equivocaba en defensa, saliendo muy confiable en la defensa de Talleres. Va jugando Quiñones. Quiñones otra vez está complicando solo Talleres. Está presionando muy bien como los primeros minutos del primer tiempo del boxing. En el primer tiempo al final bajó un poquito la intensidad del boxing, por eso igual se llenó de falta. Y ahora, como empezó de cero la falta, empezó a marcar un poquito más arriba, ¿no? Claro que sí. Se viene el lateral ahora para Talleres, que está ahogado por la presión de boxing y por ahí por errores de confianza. La T, veremos qué hace. Va tocando, ya la pone debajo de la suela Gregorio. A ver si Gregorio se desprende la pisa, sale en el área, pero no. Estaba muy desesperado el club Talleres. No sabe cómo salir de esa presión y tiene que estar tranquilo, no tiene que está desesperarse. tosigando boxing. Exactamente. No lo deja respirar. Veremos qué hace. El tiro. Es una marca que es lo presionan pero sin maldad en sentido Aguantame que se viene el contragolpe ahora. A ver qué hace, se viene Talleres con Virreira. El arquero salió a ahogarlo y lo aguantó. Muy bien, le ganó en velocidad. Sí, pero Arias también lo aguantó, lo ayudó la arquera. El arquero también. Damiani.
Se viene el tiro de esquina, McQueen. Gregorio intentaba dentro del área. Sigue saliendo ahora rápido, pero se la regalan a Gregorio. Llega Gregorio, si la juega puede ser de Gregorio. Va Gregorio, está. McQueen. Ay. De 3 dedos de cachetada le intentaba poner al segundo palo. Lindo contragolpe. Qué linda, como te digo, viste, Talleres le cuesta salir, pero cuando llega crea situaciones, ¿no? Lastima un poquito. Claro. A ver, falta. Sí. Fuerte falta sobre Ramírez que iba a cortar. Es para Talleres. Es para Talleres el número, ahora no lo podemos ver. Pegó sin pelota, cayó Dante y cayó arriba de... Fue ahí un... Ian Borel. de Filpe. Ian Borel. Borel, sí, Me justo. parece que era Borel el que pegó. Fueron al roce, justo lo trastabilló Dante y cayó arriba de Filpe. Vamos a ver ahora, bueno, cobraron para boxing nomás, entonces, Falta para box. que va a ejecutar el que agarre la pelotita parada, que es Giovanni Arias. También se aparece Filpe. Antes habían hecho una gran jugada de balón parado donde abría de la cuenta Lautaro Cárdenas. Se para. Entonces llegó Arias y Filpe. ¿Va a ir Filpe o va a ir Arias? Veremos qué hacen. Jugada preparada seguramente. Ignacio Filpe y Giovanni Arias. Demora una eternidad. Hablando el técnico de Talleres, el ayudante de Talleres. Con Se queja porque fue falta antes y bueno, cobró falta para el box. Ahí está, Gio, Filpe. ¡Gol! De boxing. Jugada preparada de laboratorio. Estudian mucho la jugada de estos muchachos, estos chicos. La hicieron bien, hicieron complicar a la defensa y por eso ese gol en contra de Talleres. Como un partido así cerrado, como te decía antes, jugadas preparadas, terminan de abrir y cerrar el partido, ¿no? Porque abrieron el partido con el gol de Filpe, después el tiro libre y ahora otro tiro libre más, entonces es muy importante eso, ¿no? Saben manejar la pelota parada los del boxing. Va controlando y controla y se viene ahora Talleres, pero no puede con Filpe en la mitad de cancha sin pie a pie. Sale entre uno, entre la pared, con la suela, gira, pero se engolosina con ese balón y recupera Díaz. Se viene Díaz, pierde con la marca de Pereira. Va Pereira, está. ¡Gol! Boxing, el albiverde con Ian Borel que la agarró de cachetada de 3 dedos, no pudo hacer nada Quiñones, gran definición del 4 y por eso aquí en la cancha del Boxing Club, el local 4, Talleres 1, lindo lo que hizo en esta jugada boxing, una jugada de laboratorio también en velocidad. En velocidad jugaron simple y como te digo, cuando jugás simple crea espacio y lo saben aprovechar. Así que terminó como de cerrar el 4-1, ¿no? 4-1 cuando difícil ya ahora. Empiezan a mover el banco de suplentes, ingresa el 17, que claramente no lo tenemos, no sé por qué no está en la planilla, pero bueno. Veremos qué hace Filpe, va avanzando Filpe, campo rival para Filpe, si juega puede ser, sí, en la individual, Filpe, le queda el pelotazo para que reviente como pueda Díaz, linda jugada de Filpe, que es rapidísimo el rayo, es un rayo. No sabes cuándo te va a encarar, cuándo te va a frenar, la verdad que es un jugador interesantísimo. Veremos quién es, a ver si del otro lado nos puede decir quién es el 17 de boxing, no la tenemos en la lista, en la planilla, va haciendo un enganche, bien, el número 17. La cuida hacia adelante para que ya controle, pero se le iba a Pereira, el lateral, casi en ataque para el equipo visitante, por el sector derecho. Va a jugar ya el número 16 de Talleres, Silveiro. Le dicen el Cuti al 16. Ah, el Cuti Silveiro, entonces. A ver qué hace, la juega ya para que domine Piloni la pierde y se viene boxing, está al piso, bien cortando McQueen, aparece para ayudar Díaz, gana Díaz, se viene el contragolpe, si la juega Díaz, hace el individual, va desbordando Díaz, la juega al segundo palo, lo pasaba de largo McQueen, la tiene McQueen, vamos, ¡oh, tiene un coño, tremendo ñoca, tremendo la cabeza de McQueen y ya se empiezan a gritar entre los jugadores cuando queda atrido en el campo de juego Filpe, muy dolorido. A ver qué hace.
van a parar el partido. Ahora sí se lo ve con gesto de dolor. Lamentablemente esperemos que ya solo sea un golpe. Cuando se venía el contragolpe de Talleres, hay otro cambio, ingresa el número 10, Cárdenas, vuelve a ingresar Lautaro Cárdenas en boxing. Están asistiendo a Filpe, jugador del boxing. Ahí volvió el pulpo. Ahí vamos a... El pulpo fue a hacer cosas de logística de Austral acá, todos hacemos todo, acá no. Tenemos que estar a 10 manos. Un poquito de todo, Changuito acá. Nada, viendo un gran partido. Estos dos equipos son protagonistas siempre cuando se presentan en los diferentes torneos. Y bueno, ahora Boxing obviamente está en ventaja y seguramente Talleres tratará de hacer lo suyo para descontar y seguramente para querer empatar el partido, ¿no? Claro que sí, Pulpito, es lo que dice el Pulpo Maidana. Veremos qué hace Talleres, qué herramientas le quedan para poder descontar más todavía. 1-4 puesta arriba. Cuando se viene y corre Cárdenas, hace un gancho, Cárdenas, pasa a uno, Cárdenas sigue, la juega para que ya domine Berra, pone dos con la suela, Berra va con todo. Díaz, fuerte entrada de Díaz, McQueen que se acerca para decirle, dale, levantate, Berra. Cayó mal de vuelta Berra, cayó con la cintura. Como te digo, partido así, que van 4-1, el Talleres tiene que ir a tratar de buscar, de acercarse lo máximo posible al resultado, pero así también te puede pasar factura que en algunas contras te puedan ampliar el marcador, ¿no? Veremos, a ver, nos pueden comentar desde el otro lado quién es el 17 de boxing, porque no lo tenemos en la planilla. Si estás del otro lado, seguimos, comentanos, a ver quién estás alentando, a quién estás siguiendo, a quién estás mirando cuando hay cambio en el arco del albiverde. Ingresa Número 15. el arquero, bueno, ese cambio en el... Tienen la 1 también. El número 11, ¿no? No, el arquero... El 17 es Gian. Lo tenemos con el número 14. ¿verdad? ¿Quién es Gian Morel. El tiro largo. Va saliendo largo. Talleres ahora se viene la T. A ver qué hace. Gana bien, corta bien, Gian. Y sí, falta ahora el de Gian Morel. Cuando se piden disculpas. Creo que ingresó otro arquero en boxing. No tengo quién es. Pero bueno, es así. Ustedes del otro lado lo deben conocer. Así que el arquero del boxing le vamos a decir. Vivo el boxing, deja correr el tiempo, que la busque Talleres, la pelota, que corra y bueno. Saben que tiene el resultado a favor, entonces tiene que tratar de que Talleres se desarme lo mejor posible para agarrarlo de contra, ¿no? Va a ir Piloni. Va a ir Bautista Piloni. Le va a pegar Piloni. Pone bracitos en garra. A ver si le pega al arco. Va a ejecutar Piloni. Le pegó el arco. El arquero. Rebote. No podía. Abajo el arco. Se le devoraba a Silvero. Linda posibilidad tuvo Talleres. Sí, con un tiro libre peligroso. Dio un rebote. Bueno, en el rebote no pudo concluir la jugada. Dale, ahora sale, sí, el 9. Trae rápido Pereira. Se va juntando ya por ese lado. Para que nuevamente devuelvan el balón para Pereira. Pereira seguramente va a ir con Ian. Así juega abriendo la banda para Ian. Este va a apoyarse ya por el sector izquierdo. La van jugando. A ver qué hace Pereira. Si hace la individual, se la tira para que se venga el box. Intentaba, pero le picaba Amado. La pelota era buena posibilidad. No pudo conectar a Amado. Se lamenta porque sabía que era una gran posibilidad para seguir ampliando el marcador. Por el sector izquierdo ya va Díaz. Se levanta la cabeza Díaz. La tira larga para la que vaya corriendo. Intentaba llegar a ese balón Silvero. Se viene ahora Talleres. Intenta con Muñoz. Va Muñoz, no puede Muñoz. La aguanta bien Jan Morel. La tiene, la pone bajo la suela. Intenta salir entre dos. Recupera Díaz para Talleres, pero no puede jugar. Le pide su compañero, le dice más tranquilo, juguemos tranquilo. Recuperemos y toquemos. Recuperemos y toquemos. Por ahí uno está ansioso, el equipo de Talleres está ansioso y acelerado porque sabe que tiene el partido muy cuesta arriba con este resultado en contra 4-1. Exactamente, cuando el equipo rival tiene la pelota, sabe que está con el resultado a favor, entonces el otro equipo se tiene que tratar de soltar un poco más y bueno, jugársela en el sentido de acercarse al marcador, ¿no? Está lejos.
Pereira que juega atrás en defensa con Yan. Bien, tremendo para que ya salga aerioso. Arias que juega y se viene, era el 10, perdón, Cárdenas la pone debajo de la suela. Apoya ahora sí, con Yan. La tiene Yan. La juega bien para el sector derecho en defensa para Pereira. Pereira solamente con Yan. Yan levanta la cabeza y va tocando con Cárdenas que avanza, sale entre dos, no puede, pero aparece para controlar y complicarse. A ver si llegaba para Está ayudarlo. difícil de elegir la figura también de Austral Sport, ¿no? Porque la verdad que el equipo del boxing está completito, está jugando bien, no es que uno hace la diferencia. Se le puede llegar a decir que fue Filpe o Arias por las jugadas preparadas que armaron, ¿no? Pero bueno, está difícil porque el equipo está jugando bien del boxing y Es muy prolijo para jugar, sabe tocar y con esto de las jugadas preparadas, de las jugadas de laboratorio, ha sacado la ventaja con eso. Quizás no tanto con posibilidades de gol, no ha llegado tanto al arco. exactamente. Pero cuando tuvo la pelota parada, como lo dijiste vos al principio, es muy inteligente. Cuando se viene el contragolpe, se viene el boxe, está, sale bien, cortando. El arquero Quiñones va, Quiñones le pega al arco. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Talleres! Tadeo Quiñones le metió un zapatazo arriba y no pudo controlar al arquero del boxing. ¡Qué lindo gol vemos, muchachos! Exactamente, muy lindo gol. Como te digo, lo puede ir a buscar, puede pasar esto y se pone lindo el partido. Faltan 4 minutos y está en la diferencia de 2 goles. 2 goles no es nada, ¿no? Guarda que se puede venir, se viene. Ahora queda poco, ya termina casi el partido, pero tendrá que rebuscársela Talleres para a ver si puede llegarse un empate cuando intenta el jugador. Ingresó una pelota al campo de Sí, juego, hay por eso pelota. para el juego. Intentaba Díaz, la aguantó bien Díaz. La ya habla. Ya venía el tiro libre con Muñoz Pique. y Díaz. Hay pique, dice. Bote. Seguramente. A ver qué hablan. Hablan mucho. Le queda, está. Ay, muy desvió el disparo de Bautista Piloni que le agarró de empeine, pero se fue abriendo cada vez más casi al córner. Va saliendo como puede. Ahora Pereira se juega con Ian. Ian está tocando. Tiki para Cárdenas para allá. Se lo saca encima, claro que sí, para sacar todo el peligro. A campo rival, arco, al área para Quiñones, el arquero de la T. Hace una pausa, juega rápido ya para Piloni que avanza, pasa a campo rival, se viene Talleres. Ahí está Muñoz. Le queda. ¡Oh! Sale el pelero, revienta como puede. Y no puede controlar a Amado. Otra vez le queda larga a Amado. Pelota. Se le viene Talleres, ¿eh? Partido hermoso, emocionante sobre el final. A ver si puede descontar Talleres. Sigue, se viene. Falta, decía el jugador, el número 7. No podía Piloni. La pelota para Ian. Ian en el sector derecho para que vaya Pereira por la banda diestra. Se viene al boxing. Ahora lo corre Muñoz. Va. Se viene Pereira. Sigue, no la larga. Pereira tira una rabona. Tira un lírico, pero no prosperó, no fue positiva esa jugada. El partido de ida y vuelta. Exactamente. Sí. Ayer obviamente está haciendo buscar su descuento. Sí, Aguantame Chaquito. que se viene Muñoz y no se está la arquera. Muñoz nuevamente está. Ay. Lo que quiso hacer Luxen. Minuto para el boxing. Qué lindo partido estamos viviendo sobre el final. Qué emocionante se está poniendo. Como- Sí, perdón, huevito, los chicos, la verdad, de Talleres yendo a buscar y boxing obviamente encontrándose con los espacios, también manejando bien la circulación del balón, de un extremo al otro de la cancha y tratando de encontrar al jugador más profundo que tiene sobre el campo rival. Entonces, digo, se está haciendo un partido de ida y vuelta en donde Talleres busca descontar un golcito más cuando resta 2 minutos 28 y digo, y boxing tratando de aprovechar esos espacios que quedan libres para hacer más holgada su diferencia. Exactamente, como te decía Martín igual y Pulpo, es más que nada también el tema del recambio que te decía, de poder aguantar la presión arriba del boxing. Cuando no lo puede aguantar, Talleres lo lastima. La presión la genera bien cuando está Arias, cuando están las figuras sería. Y ahí generan la diferencia porque presionan distinto. Todos son buenos jugadores, pero la presión no es lo mismo de los jugadores, ¿no? Entonces Filpe, Arias, Berra, te presionan distinto al otro cuarteto que pone, entonces ahí es donde tiene que aprovechar Talleres para lastimar, ¿no? Y aprovecho, perdón Chaguito, te dejo, aprovecho obviamente, ahí entró la bestia Gio, que es el hijo obviamente de mi amigo Piojito Arias. La verdad que nada, tiene un lindo futuro, acá lo vemos disfrutar, obviamente sin apurarse, pero digo,
salió obviamente con esa pasión por el deporte, por el fútbol que hemos seguido tantos años. Y bueno, por acá, ahora mirando por arriba, lo veo que lo está mirando, así que le mando un saludo a él y a toda su familia. Si no habrá ganado cosas el padre jugando Más en o este menos, estilo de más o fútbol. menos. Qué buen jugador, ¿no? Qué buen jugador, sí, la verdad que Tremendo sí. jugador. Va saliendo entonces del boxing. En defensa, a ver, tirando la larga para que ya la aguante. Decían que había falta de Aguilar. Enojado Aguilar. Muy enojado la cara, como diciendo, pará. Igual el boxing aprovecha que tiene una sola falta, ahora suma una segunda, entonces sabe ahora que puede cortar el juego de Talleres, cuando se le viene de contra lo puede cortar, ¿no? Guarda que Quiñones va a buscar el arco seguramente. Va al arco Quiñones. La deja pasar el arquero porque sabe que se iba lejos del palo, pero guarda que quería seguir mojando Quiñones. La tiran larga ahora para que aguante Aguilar. Se viene Talleres, aparece Firpe. Controla, sí, controla Piloni contra dos. Al piso iba Firpe. Aparecía también para ir al suelo. Borel, lateral en ataque para la T. Ataque para la T de Río Gallegos. La va a ver jugar Silvero. Silvero juega hacia atrás, se la juega para que vaya Quiñones. El arquero, sí. Uy. Se salva con el disparo de Muñoz, que se iba desviado. Ataca como puede, lo está ahogando Talleres al boxing. Exactamente, no lo deja salir ahora, está presionando, pero bueno, ahí crea el espacio, ¿no? Se viene... Uy, lo que está haciendo Filpe, salía entre dos, entre tres, sigue. Ahora aparece y se viene Aguilar, la juega al sector izquierdo. Abajo de la suela para retroceder todo el juego. Reinicia el juego. Sigo hacia el sector de hecho para Filpe. El rápido, el ágil Filpe. Va a ser la individual, seguramente no. Juega y apoya. Ya se viene, tiki. La juegan para Filpe nuevamente, desmarcado. Bien por Silvero. Ahora va a jugar nuevamente Filpe, que es muy tranquilo, sabe jugar, sabe lo que está haciendo. Levanta la cabeza, seguramente se apoya. Hace un enganche, un emague. Juega y apoya, ya está. La tiene dominando Gio que avanza, pasa entre dos, pasa por el medio, se va cerrando, se va metiendo sobre zona individual. La juega está el arquero Quiñones cuando la pinchaba Aguilar. Linda jugada. Qué buena jugada de área, ¿no? Qué linda jugada, se llevó dos jugadores a la rastra, toca para su compañero que está solo. Bueno, también el arquero de Talleres responde, ¿no? Tiro de esquina, sector diestra. Ahí está Filpe, el arquero, seguro. Quiñones va a salir rápido. Quiñones, a ver, no tiene con quién. La va tocando para que ya por esa banda diestra vaya Piloni. Pasa bien Piloni. La juega para que avance Virreira. Ahora sí, Piloni el sector izquierdo. Ya controla y la tiene el sector izquierdo y se viene Talleres. A ver la individual, pasa entre uno, entre dos, cae al suelo. El árbitro dice que hay falta, pero antes... Pitido final. Aquí en la cancha del Atlético Boxing Club. El local, el Albiverde. Boxing 4. Talleres de Río Gallegos 2. Hemos vivido un partido muy parejo, Martín. ¿A quién elegimos la figura? La verdad que Filpe o Arias, cualquiera de los dos tranquilamente se puede llevar el premio, ¿no? Y hay que decir uno. Dígalo. Hay que decir uno. Yo no tuve primer tiempo, tuve que hacer una dirigencia, digo... se lo voy a tirar al fardo a ustedes, así que ustedes van a hacer los dueños. Para mí podríamos darle a los dos, porque la verdad que igual en el sentido hicieron jugadas preparadas entre los dos y creo que los dos también se merecen un obsequio, ¿no? El obsequio y reconocimiento de Austral Sport. Increíble que con esa corta edad manejen tan bien la pelota parada. Han hecho las cosas muy inteligentes los dos. Han manejado la pelota parada muy bien los dos. Tremendo lo que hicieron los dos muchachos, los chiquitines del boxing. Tanto... como decíamos recién, Gio Arias, como también Filpe, un partidazo hicieron los dos. Partido parejo, ha sido lo mismo en el segundo tiempo que el primer tiempo. Por ahí la pelota parada le dio la diferencia al boxing, pero mucho más inteligente y sabe cómo jugar. Sí, boxing lo pude ver un par de veces en otro torneo, por ahí mirándolo, y bueno, ya viene con un trajín de torneos y tiene la experiencia y los jugadores que lo hacen jugar este lindo deporte que es el futsal. Entonces tiene un gran juego de la mano ahí de Gio Arias y de Filpe, que son dos armas fundamentales para ellos, y bueno, ese triunfo también se debió mucho a ellos, a la inteligencia que tuvieron para armar esa pelota parada. Entonces nada, estarán conformes, ahora toca descansar y bueno, cuando toque otra vez otro partido, seguramente estarán preparados para afrontarlo. Nosotros nos vamos a ir a un descanso. Ahora viene boxing. Ahora boxing contra Pingüinos, creo. Contra Pingüinos, sí. Ahora en un breve volvemos con más transmisión.
Muy bien, estamos nuevamente con la transmisión. Aquí están jugando Pingüinos de Punta Arenas contra Boxing de Río Gallegos por esta categoría 2014. Aquí el Punta Arenas contra Río Gallegos, el equipo. Va tocando ya. Llanos, Emiliano Llanos, la pone debajo de la suela, va jugando sector derecho, va tocando tranquilo el equipo de Pingüinos. La juega con Mora, Mora para Llanos, se lo están esperando a Pingüinos. Bien por Llanos, sigue bien Llanos, va Llanos, bien. Ahora se viene Pingüinos. Como puede, le está quedando nuevamente a Mora. Mora le va a ganar, que controlaba el arquero Barrientos. Pero por ahora el planteo Pulpo, se ve que Boxing espera. Controla la pelota, dueño de la pelota, pero ahora lo sale a jugar Pingüinos. Sí, se vio ahí bien plantado un 3-1 Pingüino, manejando bien la pelota para los costados. Y bueno, ahí tuvo un remate al arco, pero bueno, se está haciendo cargo de la pelota. Veremos qué sigue pasando en el partido, Chanito. Mora, la pone bajo la suela Mora, con su zurda, va abriendo el sector derecho para que ya controle Santana. Santana hacia el sector izquierdo, la va cambiando toda para que ya vaya Llanos para Mora. Tranquilo. El equipo de Punta Arenas jugando por la banda izquierda, la van tirando larga y se viene ahora Pingüinos, sí, está cerca cuando intentaba hacer la individual Grubsik. Linda jugada, bien armada por Pingüinos, Pulpo. Sí, como te digo, están bien plantados en un 3-1 y meten a una persona bien profundo, meten el pase y llegan a buscar, digo, ya generó dos situaciones de peligro y bueno, Boxing tiene que estar atento al planteo que le está haciendo Pingüinos. Va Sánchez solo, ganaba, recuperado, intentaba el individual, le queda Mora, controla el campo rival, la tira Mora. Aparece para ayudar y cortar esa pelota el Boxing. El número 7, que otra vez nos pasa que no tenemos en la planilla. La va girando, va saliendo Santana. Va cuando yo atrás con su arquero. Ahora ya controla Mora. Pasa campo rival Mora, la juega bien Mora, la pone debajo de la suela. No puede controlar el Grubsik. Y va saliendo desde el fondo. Ahora el equipo de Boxing Club. Sí, Chango. Buscando profundidad, Pingüino, sí, metiendo una persona bien en la esquina, metiendo el pase, digo. Y eso es lo que genera que la defensa gire, pierda de vista las marcas y atacan los diferentes puntos de recepción del equipo de Pingüino para tratar de lastimar el arco de Boxing. Fíjate que sigue bien ordenado la gente de Pingüino, manejando la pelota ahí con el número 13 de un lado a otro, y cuando ven que tienen la posibilidad juegan profundo y tratan de lastimar al arquero de Boxing. Número 13 haciéndose cargo del balón ahí bien de base, de buena manera. Ahí venía, intentaba, llegaba por el segundo palo Santana. Disculpe, estaba buscando los nombres porque el 7 es Seferino Barría, me dicen acá abajo. Intenta salir ahora el local, le queda larga, aparece Mora, va Mora, choca Mora, es bueno Mora, va para adelante Mora. Oh, sigue siendo de Pingüino la pelota. Por el sector izquierdo se viene el lateral. La van a jugar con Mora, Mora el número 30 que se hace dueño del balón. Nuevamente sigue siendo para Pingüino, no puede salir el Boxing. Va a ir buscando el lateral. Por el sector izquierdo se viene el equipo de Punta Arenas. Aparece Llanos para pedirla, pero ahora vuelve. Le dicen a Mora que vaya, va Mora, sí, va a correr con él, le pega el zurdo. Aparecía para ayudar en defensa Sánchez. La pelota sigue siendo del equipo chileno, va Mora, la dejan para que vaya Llano, va Llano, pasa Llano del peso. Fuerte, bien la entrada del jugador Sánchez. El sector derecho, vamos Pingüino, dice Claudio Vega Bastián. Siguiendo los de Con, creo que dice. Apoyando especial a Mico Aquiles, el arquero. Saludos grandes por estar siguiéndonos.
Se tiró de cabeza el 13, ¿eh? Se la juegan todos acá los muchachos, ¿no? Le juegan como una final. Sí, para ellos a esta edad, como contábamos, digo, alguna vez hemos sido chicos, hemos jugado y bueno, también toda esa energía que tenemos nos lleva a hacer un poquito de locuras. Es así, todos se juegan una final acá, vienen a darlo el todo por el todo, porque para los muchachos salen desde la casa con la ilusión, viajan varios kilómetros, llegaron para llegar a esta instalación, esta cancha de Boxing Club, intenta salir con un pelotazo Barría. Y yo creo que cuando todos los equipos, el Boxing, Pingüino en este caso, yo creo que cuando uno juega al fútbol es para estos tipos de torneos, ¿no? De que uno quiere salir, viajar, jugar afuera de la casa, compartir cosas con los amigos, porque igual a veces es importante también ganar, pero lo lindo de compartir con los compañeros, igual esas experiencias no te las quita nadie, ¿no? No, y lo lindo que me pusieron dos número 19, eso es lo lindo. Les agradecemos por la organización. Bueno, no sé qué serán los 12, 19 serán Tiziano Barría. Es increíble, pero el hombre araña, ¿viste? El 19 acá tiene el nombrecito Santino. Santino. Santino es uno. Bueno, le vamos a decir al Santino y al otro 19, Tiziano Barría. Va jugando Mora, la tiene Mora, hacia adelante está tocando, no puede contra la marca de Santino. Gana en ataque, sigue siendo de Pingüino. Santino amarilla. Va con dos. Pelotazo largo para que le queda a Santino. Santino juega y apoya. Vienen en defensa a ver si juegan rápido. Le queda ahora sí a Correa. Correa la juega para Sánchez. Sigue Sánchez entre la marca de Gravisic. Falta para el Boxing. Tiro libre. Pelota parada. No se sacan diferencias, igual como te digo, no importa qué partido sea, todos los equipos los primeros minutos, 3, 4 minutos, se pierde porque se estudian y no atacan. Y bueno, por eso también se pone tan lindo los últimos minutos, ¿no? Se viene Mora, a ver si pega. Mora, va Mora, va Mora, va Mora. Y ahí era la individual, era para pegarle. Ahora va Santino, no puede con la marca de Llanos. El de pelo largo va Llano. A ver qué hace el individual, se mete para su diestra. Le pega, rebota en las camisetas verdes. Tiro de esquina para Pingüino de Punta Arenas. A ver con quién va a jugar, va a hacerlo Mora. Se para el zurdo. En el tiro de esquina por lado diestro. Le va a pegar el zurdo, seguramente. La va a meter en el pasado para que vaya Llano. A la tribuna. El famoso terminar la jugada como sea, ¿no? Sí, en esa tenés que terminarla así, no importa dónde vaya. Exactamente. La podés clavar al ángulo como la podés, como recién que la agarró mal y la tiró, pero bueno, son cosas que pasan. Muy bien Mora, que es el eje del equipo de Pingüinos. Le quedaba larga, no podía controlar. Ahora va a ser el lateral en defensa para el Atlético Boxing Club. Ya la va a tener el balón Correa, Alex Correa. Juega para adelante para Santino. Santino no puede con la marca de Mora. Falta sobre Mora. Sí. Tiro libre va a ser, Linda posibilidad ahora para el equipo chileno. Sí, Changuito, todo ahí. Estaba observando bien al número 13 Llano y al número 30 Mora, que son los que se hacen cargo del juego de Pingüino. Y bueno, están manejando muy bien la pelota, son los que generan el peligro, los que buscan bien un pase al fondo para ir a buscar un remate. Entonces, ahora se encontró con un tiro libre de parte de una jugada de Mora, veremos cómo termina. Ahí Llano para Mora. ¡Ay, linda jugada preparada! Se salva el Boxing. Sigue siendo de Pingüinos. Atosiga es dueño del partido. Pingüinos del equipo de Punta Arenas dueño. A ver por el sector izquierdo. Avanzaba Santana. Santana se juega y apoya ya con Llano. Llano sector derecho. La va tocando con Mora. Mora. Sigue Mora para Llano. Mora, Llano. Es así el juego. Es todo. Por esos dos pasan el balón. Por el de pelo largo y por el número 30. Va avanzando el sector derecho. Está bien cerradito el club Boxing. Están parados en rombo en defensa. Entonces no le pueden entrar a Pingüino, que se para 3-1. Va a tener que empezar a moverse un poquito más si quiere lastimarlo al Boxing. Ser más profundo, ¿no? Ahí intenta salir, claro que sí. Veremos si aparece un poquito más Gravisic, que había tenido una oportunidad linda. Cuando se viene el número 4 avanzando Santana, la juega para Llano. Uy, le faltó un cachito cuando desde el piso casi conecta. Era linda la posibilidad. Es todo de Llano y de Mora, la verdad. Partidazo de los dos. Sí, Changuito, la verdad, estoy mirando a Llano, no tiene mucha velocidad. Vos lo ves por ahí, pero tiene todo en la cabeza, en los pies, tiene mucha habilidad.
no tiene esa velocidad que por ahí le vendría mejor a su juego, pero tiene todo el juego ahí en su mente y la verdad que está haciendo un partidazo. Está manejando los hilos de Pingüino, él y Mora, así que bueno, estamos viendo Otra un buen pelota. partido, sí, Otra un buen pelota partido más. y bueno, Boxing aguantando un poquito atrás, tratando de encontrar la pelota, pero bueno, aún no lo puede hacer. Va a ir Llano, va a ir el 13, Emiliano Llano, el de pelo largo. ¿Se vendrá otra jugada preparada? Me parece que sí, siempre abierto por el sector derecho, el zurdo Mora. Ahora sí se corre. A ver qué hacen la jugada preparada. ¡Le pega Llano! ¡Ay, ay, 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 ay! Tremendo disparo de Llano. Pasó arañando ese palo derecho del arquero. Linda, linda. Hermosa, hermosa, así entró un jugador, hizo un movimiento, la barrera se abrió un poquito y bueno, ya no vio un poquito el hueco, pateó el arco que pasó muy cerca del arco de Boxing. Pelotazo largo, corta Mora. La pelota va a ser en defensa para el equipo local, que lo va a ir haciendo ya Correa. Juega y se apoya atrás, tranquilo. El número 3, avanza ahora Sánchez, Sánchez que la pierde, viene Llano, al piso, va Sánchez, le queda nuevamente al número 13, corta, bien, y se viene con Correa, corta y se viene, le pega Llano, larga, Llano, ay, corta, bien, tremendo Qué lo de lindo. Correa salvando, Qué tremendo lindo. salvando. ¿Cómo sabe Emiliano, cómo sabe cuándo tocar, cuándo tenerla? Como decía el Pulpo, jugadores así también técnicamente es bueno, no tiene tanta velocidad, pero hay veces que la velocidad también pasa por lo mental y no tanto por la velocidad con la pelota, ¿no? Tremendo partido estamos viendo de Llano. Juega Llano, no podía prosperar en el juego. Le queda Seferino Barría que tira un taco bien para que ya se la devuelvan a él y vaya corriendo en línea de fondo. Pero la pelota pique y se va. Sale subiendo el sector derecho. Está muy plantadito atrás del Boxing, tendría que hacer lo mismo, un poquito más adelantada la defensa para que la presión sea un poquito más intensa, ¿no? Si no, está dejando jugar mucho a Emiliano y a Mora, Mora, 30. y la verdad que están haciendo la diferencia, como decían ustedes, ¿no? Va a salir el sector derecho cuando faltan pelotas. A ver, ahora hay cambio. Sale Seferino Barría. Ingresa Santino. Se demora el partido. A ver qué hace. A ver qué hace Correa, Alex Correa. Comenten a quién están alentando, a quién están siguiendo, por quién están hinchando, a quién están mirando. Y además déjenle un like a la transmisión. Suscríbanse, no cuesta nada, un clic nada más. Y síganos en las redes sociales de Austral Sport, en Instagram y Facebook. Y si quieren participar de un voucher para la fiambreta de nuestros amigos siempre presentes con nosotros, tienen que sacar una foto de la transmisión, etiquetarnos en la historia de Instagram y nosotros nos haremos cargo de que en el sorteo se lleven un gran voucher. Arriba, la pelota para Mora. Mora que la deja picar. Excelente. Para que ya domine el arquero Aquiles Hernández. Juega rápido para que se vaya Mora para Grabusic. No podía, la ponía bajo la suela y se le iba. Y se enojan los chicos del Boxing. Cuando la pelota queda a Grabusic, a ver si juega con Mora. Más atrás seguramente para Llano. La tiene el de pelo largo, Emiliano Llano. El equipo de Punta Arenas domina el partido. Por ahora, ahí al piso fuerte la entrada sobre España. Lateral. Lateral para el equipo visitante. Ya controla Llanos. Seguramente va con Mora. Lo enciman a Mora, no lo quieren dejar a jugar. Santino lo presiona casi personalmente. La juegan bien para Grau. ¡Sí! Era linda jugada preparada para España. Tienen esto el Pingüinos que sabe jugar con las jugadas de laboratorio. Sí, se ve que tiene ahí mucha preparación. Esa jugada fue totalmente preparada, no pudo encontrar bien el pase, pero digo, si devolvía era gol para Pingüino. Va Grabusic por el sector izquierdo, lateral entre cuartos de cancha, mitad, casi la va tocando hacia adelante, la regala, aparece para cortar el Seferino Barría. La pelota va a ser de Grabusic, suena nuevamente, se va acercando al área rival con los laterales, lo va tosicando, va jugando hacia atrás, se va apoyando ya con Aquiles Hernández que le pega con el arquero Barrientos en 3 posibilidades, tremenda oportunidad, rápido, estuvo muy seguro el arquero, bien por él. La pelota es recuperada por Mora que juega atrás con Aquiles. Aquiles levanta la mirada. La pone. No, juega allí nuevamente con Mora. Mora juega para Grabusic. Grabusic para Mora. Así que se va. Grabusic. El arquero. Nuevamente Grabusic le queda Mora. El arquero. El arquero. ¿Qué digo arquero? Digo arquerazo volando por el aire. El número 23.
Valentín La del Dibu. Barrientos. Por algo tiene la del Dibu, ¿eh? Tremendo lo que hizo Qué el volada arquero. que pegó. Está siendo dueño del cero. Está haciendo todo para que el boxing pueda seguir con vida en este partido. Sí, sí. Te digo, el boxing por ahí se replega mucho, lo deja jugar a Mora y a Llano, entonces por eso son los dueños del partido. Digo, tienen que animarse un poquito más a jugar, a soltarse, a disfrutar para poder atacar al arquero, que hasta ahora el arquero de Pingüino está muy tranquilo. Grabo por sector izquierdo, pasa campo rival, lo están esperando, espera el boxing, la juegan para Grabo, se mete al área. Cuando tiene una linda pared con Terminó el primer Benjamín tiempo. España, el árbitro del partido pita al final de este primer tiempo, boxing 0, Pingüino 0, un partido y claramente el dueño fue Pingüino, pero boxing supo aguantar. Sí, sí, en la parte defensiva se tiró un poco atrás, Pingüino tuvo muchas opciones como para hacerse del primer gol, pero bueno, también el arquero y la defensa de boxing hicieron lo suyo para que esto no suceda. Digo, también pensando en el segundo tiempo que boxing tendrá que cambiar un poco su mentalidad, salir un poquito más adelante o ordenar las marcas, porque creo que eso llevó a que tanto Llano como Mora manejen bien el partido. Digo, si lo tienen un poquito más cerca, si se animan a salir un poquito más, creo que le van a cortar un poco el circuito de juego. Ahora, si se siguen tirando atrás y ellos lo dejan manejar el juego, digo, creo que el segundo tiempo va a ser peligroso también para boxing. Exactamente, como decía acá el Pulpo, lo que también puedo aportar de mi lado es que más que nada que el boxing se tiene que agarrar de que por lo menos el primer tiempo lo terminó 1-0, porque la verdad que Pingüino podría haber hecho 2 o 3 más, entonces que se agarre de ese resultado que es mínimo y que si lo van a buscar lo pueden empatar. Ahí los comentarios del Pulpo Maidana, de Martín Pérez, de lo que ha pasado en estos primeros 15 minutos, este primer tiempo. Nosotros en este 0-0 parcial entre boxing y Pingüino vamos a ir un ratito a apagar el micrófono, pero la transmisión sigue en vivo. No se vayan, que volvemos con más Austral Sport en este torneo aniversario del Atlético Boxing Club con Boxing 0, Pingüino 0. Muy bien, ya casi todo listo para este segundo tiempo de este 0-0 entre Boxing Club y Pingüino en la categoría 2014. Nos han sacado diferencia, ha dominado el equipo de Punta Arenas, ha sido dueño y amo de este partido, ha sido superior, pero
inteligente Boxing aguantando, achicándole las líneas, no dejándolo respirar. Y por eso mismo el partido sigue 0-0. Así que por ahora veremos qué sucede con el partido que ya arranca este segundo tiempo. Con va saliendo con el lateral. Cuando Ingresó Lucero, el número 14, Boxing Lucero. entró Thiago. Lucero. A ver qué hace ahora Pingüinos. A ver si Boxing podrá adueñarse el partido, podrá revertir el poderío de los Pingüinos. No se entienden los jugadores de Punta Arenas. Va a salir desde el fondo, desde atrás. Gonzalo Canteros dice: feliz cumpleaños al camarógrafo. Acá está muy metido. A ver, ahí le alcanzan un micrófono. Gracias, gracias. Estamos dándolo todo acá. Lo espero para los festejos. Va saliendo por el sector derecho y se viene Mora. Llanos, sigue Llanos. La pelota es recuperada por Barría. Ahí me llegó la info que en la cancha 2 mi nene ganó 9-3. Cosal contra 28 Futsal ganaron 9-3. Aguantar que se viene Mora. Bien ahí Cosal entonces llevando un partido abultado, Martín. Categoría 2015. Va recuperando, se viene Mora, va Mora. El arquero, tremendo. Seguro, Barrientos, tremendo, Valentín. Excelente el arquero. Creo que por ahora sería la figura de Austral Sport, ¿eh? Y pasa que ha jugado también no ha jugado también Mora, qué difícil va a ser. Pero yo creo que ponerle con este resultado de 0-0 tuvo mucho que ver el arquero. Por más que sean buenos jugadores, Exacto. también como digo, no se merece, sino que se hacen los goles y gracias al arquero del Boxing también es que no está arriba el tanteador. Exactamente. Pingüino. Intenta acá y Grausic. La aguanta bien también Grausic. Es importante en el ataque. Cuando vas a salir, perdón, no era Grausic, era el número 7 España. Ahora el que ingresa es Peluca. Benjamín Santana. Peluca para los amigos. Va a ir Emiliano Llanos, el dueño de la pelota parada. Se abre así su sector derecho. Le da espacio. Mora, seguramente van a jugar con Mora para que de zurda haga lo que mejor sabe. Controla ese balón porque sabe mucho con esa pierna izquierda. Va a ir Llanos. La cambió para Grausic. Intentaba meterle al área Santana. Bien defendiendo el Boxing. Estilo de esquina. cuántas herramientas y maneja Pingüino, la verdad que ya ha hecho 3-4 jugadas distintas en distintas posiciones de la cancha y siempre tiene una mano. Sí, es inteligente, siempre uno parece que va a jugar para un lado pero termina para el otro. Cuando se viene Sánchez, desborda Sánchez, la marca de Llano, sigue Sánchez. No pudo dañar y por eso sale Pingüinos ahora por el sector izquierdo, se viene Grausi, la tiran larga para Grausi, va Grausi. Le queda complicada, pero la aguanta bien. Aguanta bien sobre Sánchez. El disparo. La atajó el arquero. Disparo de Llano, sí, como dice Martín. La saca, manotazo. No sé si los árbitros lo vieron, pero la alcanza a tocar, Bien por Barrientos. Volaba, la sacado del ángulo cuando parecía que no iba a ser tan complicada. Tremendo lo que hace el arquero, que claramente está haciendo la figura. Ahí se corta un poquito el partido porque justo estaban jugando unos chicos ahí de boxing que ya no están en competencia y casi molestaron ahí el ataque de Pingüino, entonces ahí hubo un reto para los chicos. ¿Quién no lo ha hecho, no? En medio de un partido meter una pelota dentro, así que bueno. Pero bueno, para mantener el orden, Martín. Si no se lo habría hecho al Pulpo allá en el Rocha, jugando ahí un costadito y yo me metía dentro de la cancha. A Barría, la va jugando Barría con Thiago para Barría, va Barría, se mete Barría, cae Barría, el árbitro dice que no hay falta, sigue en el piso Barría intentando, aparece Buena Mora, se viene Mora, va Mora, cuando se cae, corta del piso, bien Sánchez, ataca ahora Pingüino, a ver qué hace, con quién juega, levanta la cabeza, la juega en larga para Llano, cambia todo, sector diestro, Emiliano, la pone dos con los suelos, no, se apoya y ya... Juega con Mora, le pega Mora, rebota en Lucero, la pelota sigue siendo del equipo de Punta Arenas. A ver qué hace, la juegan toda larga para Llano, pone el cuerpo bien, aguantándola sobre la marca
del jugador de boxing. La recupera bien Barría. Aparecía Mora para cortar. No va a llegar para evitar ese lateral Santana. Y es para el boxing en defensa. Qué bien que están los jugadores de Pingüino. La verdad que se merecen ir ganando este partido, pero bueno, como digo, el arquero también tiene mucho que ver. Acá dicen también, Pérez, andás en todos lados. Gonzalo Cantero te dice. Acá va saliendo Mora, la va atacando Mora, la juega al medio, la arquera, el arquero, Barrientos cuando le juega una mala pasada, rebota en el compañero, se le metía el primer palo, rebotaba en el palo, pero rápido estuvo para defender y otra vez hacer que este partido siga haciendo, va Mora, se viene Barría, va Barría para el boxing, el contragolpe, lo van corriendo, la pone debajo de la suela, no puede, contra uno, contra dos, gana Mora, pide falta, se viene ahora Pingüino, va Grausi, le pega el arco, Grausi, el arquero, ¿qué digo el arquerazo, Valentín Barrientos, claro, cómo no va a ser la figura. Y sí, exactamente, viste, como decía, la verdad que está una y otra vez, y ahora salió, cortó el centro, cuando el arquero también está con confianza, uno se da cuenta porque salen todos los tiros, ¿no? Un saludo igual a Gonza, que bueno, no es todo carrera, automovilismo, y que se ponga a entrenar un poquito al pádel igual, que la daría bien. Dicen que acá el camarógrafo, el técnico, el mago, el cumpleañero le ha ganado con una sola mano a Cantero. Sí, la verdad que sí, que está medio flojo con la zurda, con la inhábil, con la que filma, le ganó. Mientras filma con la otra, Exactamente, con otra sí. le juega, dicen. No sé si se va a aprender Cantero, pero bueno, acá lo que dicen, y la gente, mirá, estamos pidiendo en las tribunas, okay, han visto bastantes partidos ahí en los complejos de pádel de Río Gallego. Usted le hace pádel Pulpo acá, sabemos que Caballero y Martín le hacen. Yo, bueno, sí, obviamente tampoco voy a decir que soy un gran jugador. Uno por ahí le gusta deportista, le hace a cualquier cosa. Ahora no digo que soy bueno. Soy buen pasador, voy a decir. No tengo la muñeca que tiene acá el señor Pérez, pero sí soy pasador, corro, me gusta, el deporte me gusta, ese es un lindo deporte, digo. Más allá que a algunos no le guste, digo, para mí es interesante, digo, no cualquiera tampoco lo puede jugar, así que nada, pero ahora sí hace mucho, estoy alejado, hace mucho que no juego. Yo creo que igual, ese deporte como el pádel, así que el puro, yo creo que como digo, cualquier deportista que le guste y sea un poquito competitivo y quiere mejorar, eso es lo bueno del pádel, que puede jugar una persona que nunca jugó a uno que juega bien y puede jugar todo el mundo, ¿no? Y si quiere aprender, en las clases con el profe Martín Nada, Pérez. pasamos el chivo, Acá le escriben en las redes sociales a Martín Pérez, clase y aprenda a jugar, no vaya a pensar solamente en ir a tomar el Fernet. Hacemos un descuento con el código Austral Sport. Claro, el código Austral Sport le hacen descuento del 85%. No tanto porque a mí la cancha me la cobra. Va a ir jugando el boxing, la tiene el Boxing Club, bueno, hacia atrás, apoyo en defensa, la están tocando para Barría, Barría la pone debajo de la suela, lo marca Llanos, sale bien Barría, pero bueno, Llanos le pone el cuerpo, Llanos es vivo, Llanos, se viene Llanos, intenta, pero bien recuperando Barría, domina en defensa el Atlético Boxing Club, la va cortando, aprecia Grabus y corta, bien Sánchez hacia atrás, apoyándose, la tira Barría, la tira larga Barría, no puede ejecutar de la mejor manera. Correa, la pelota ya de Pingüino, corta desde el piso en Sánchez, aparece Barría, no puede controlar y aparece el número 4 de Pingüino, sigue la individual, cortaba bien Seferino Barría, se le iba larga, no podía, tremendo. Muy bien el arquero, atento. Rápido, inteligente. Está perdiendo muy rápido la pelota, el boxing no la está teniendo tanto y bueno, eso genera peligro para los otros, ¿no? Grabus intentaba, saca como puede, sí, es verdad, la pierde rápido y es muy cauteloso, muy inteligente para jugar, no se desespera el equipo de Punta Arenas. Cuando se equivoca el arquero, justamente lo quemé, fuerte el piso y ganaba bien, y se viene Grabus y le ponen el cuerpo, bien por Sánchez, el lateral va a ser en defensa para el Atlético Boxing Club. Vamos Pingüino, dice Claudio Vega Bastia. Sigan alentando. ¿A quién están alentando? ¿A quién están siguiendo? Recuerden, denle un like a la transmisión. No cuesta nada. Un like. Like. Y pongan suscribirse. Nos ayudan un montón. Y si pueden, además, seguirnos en las redes sociales, en Instagram, Facebook y TikTok. Va por el sector izquierdo intentando Grabus. Y la pelota se va al lateral derecho. La va a jugar a ver con quién. Va acercándose Llano. Grabus seguramente va a jugar para Llano. Lo deja a Llanos que haga
El balón parado. Lo va jugando Grausi para Llano, Llano para Grausi. La presión ahí, la presión de Barriga, gana Barriga. Recuperando Grausi, se la deja Llano. Bien, cortando y defendiendo Boxing, estuvo férreo en defensa. La saca Sánchez, la pelota la recupera Grausi, que la pone debajo de la suela entre tres. Gana el lateral en ataque, cerquita del área grande. Cerquita al área, perdón. Sector derecho para Se Llanos. me mezcla. La va a defender Llanos con el lateral, la juega para Grausi, sí, no puede girar bien. El saque arco va a ser para que se haga dueño del balón Valentín Barriga en su arco, la figura de este partido hasta el momento. Ahora, el muy buen arquero que tiene Boxing Club, pelota larga para que corte Mora, le queda ahora a Santana, la juega larga para Llanos, la pelota sí, no se entendían, no pudieron conectar ese juego por el sector derecho. Ahora el sector izquierdo para Boxing, el lateral. A ver qué hace. Tarda bastante el local. Ya no se pone adelante de la pelota. Seguro va a ir saliendo con un pelotazo para buscarlo a Seferino. Pelotazo largo. Corta Mora, bien Mora. Aguanta Mora la pelota. Sigue Mora. La pone debajo de la suela. Va Mora. Cortando bien en defensa el Boxing. Y se viene ahora el Cal. Que la juega larga. Barrea para que vaya Sánchez. Bien marcado. Bien cortado por Grausi. Y se viene ahora. Y se viene. Pingüino. Aparece Seferino. La tiene ahora el Boxing Club. Sigue Seferino. Guarda Seferino. Aparece Correa. Sigue a rebotar la pelota en Santana. El balón va a ser para el Atlético Boxing Club en defensa, muy cerquita de su área. El partido se empieza a apagar, no están generando muy buen juego, por ahí todos son irregularidades de los dos, pérdidas de los equipos y por eso las pelotas son recuperadas pero por errores ajenos. Sí, ahora Pingüino perdió un poco el orden que tenía en el primer tiempo. El juego se hizo medio sucio para los dos, digo, creo que ahora está para cualquiera, porque bueno, Pingüino manejó de muy buena manera el primer tiempo, pero ahora está contragolpe por contragolpe, entonces cualquiera puede hacerse daño y llevarse el primer gol. Se viene Mora, está. ¡Gol! De Mora. Benjamín Mora, que la pudo aprovechar en dos oportunidades, ese zurdazo, cuando la defensa del Atlético Boxing Club estaba regalada ya porque no podía hacer nada más y Barrientos, que había salvado todo el partido, dijo basta, no puedo solo contra esto, y ahí pudo Mora aprovechar y el 1-0 que merecido triunfo parcial. Merecidísimo. Y bueno, de la única forma que podría haber hecho el gol Pingüino es que no esté el arquero justo en el arco, salió a cortar a un costado y quedó con los defensores y ahí pudo hacer el gol. Pulpo hizo todo Barriga, no pudo, sí. Barrientos, perdón, ya en la última, como decía Martín, imposible. Es que obviamente por todos los ataques el arquero hizo lo que pudo en todas y bueno, en esta, como dijo Huevo, salió un poco afuera del eje de lo que es el arco y le quedó el rebote ahí a Mora, que bueno, viene haciendo un partido excelente y definió de buena manera porque tenía 3 defensores ahí, 2 sobre la línea y 1 tirado en el piso y bueno, la acomodó de buena manera en el lado izquierdo. Se inclina como una de las figuras con este gol. Habría que ver igual, como decía el Pulpo, estaba medio desordenado Pingüino. No sé cómo habrán salido el partido anterior, por eso igual creo que capaz que querían ir a buscar la victoria y creo que justamente se lo merece, ¿no? Pingüino. La verdad que sí, la verdad que se lo merece Pingüino porque ha sido el protagonista del partido. Boxing siempre esperó, intentó aprovechar algún error del equipo chileno, pero Pingüino fue siempre superior, manejó los hilos, jugó con la pelota parada, supo ser más pensante y en un momento Barrientos, que sacó todo, la verdad, la figura del partido, contra un Mora, que aprovechó ese rebote con el arco solo, pudo meter el zurdazo. Y esto me queda un dilema a mí, porque Barrientos claramente la figura, pero Mora va a tener que tener un poquito. Jugado bien. Si termina así el partido, creo claramente se lo merece, por más que el arquero del Boxing se haya tapado todo. Fue el que igual el primer tiempo, el jugador de Pingüino, el número 30, fue el que hizo la diferencia, ¿no? Sara Vega, gol, vamos Pingüino. Claudio Vega dice, ganaron sus 2 partidos Pingüino. Bien, entonces, bien Pingüino, bien porque ha demostrado que entonces debe ser su estilo de juego que van a buscar, no importa
el resultado, teniendo los 2 partidos ganados, con este se aseguran la clasificación, ¿no? Saben que tienen con qué, por eso se engolosina Llano, pero le queda todavía Pingüino, va Llano, gana como puede, recuperando, ahora Barría, Mora, Llano, la tiene Llano, avanza Llano, se la juega, Mora, va Mora, bien, cortando, ahora El Boxing incansable, defensa. ¿no? Sí. Qué inteligente que es Llano, la verdad que lo estoy observando, cómo maneja, cómo tiene visión periférica para saber si puede atacar, si tiene que volver para atrás, la verdad. Una linda sorpresa de ver esa clase de jugadores acá en este torneo, bueno, así que nada, disfrutándolo, mirando acá el partido de ellos. Sánchez que iba al piso y ganaba. Están jugando, ahora sí, se vuelve a despertar el Pingüino, la tiran larga, la regala Llano en esta ocasión para que se venga el Boxing, intenta atacar ahora el Atlético Boxing Club, la va perdiendo y se viene Mora, intentaba la individual, sigue Mora, la juega, está, ay, cómo lo que se pierde España abajo del arco, España se tiró al suelo y ya estaba casi Barrientos vencido, pero se fue desviado. Y otra vez Mora ahí armando la jugada, dando el pase al compañero, bueno, que no pudo finalizar bien, pero bueno, siempre estando ahí adelante, presionando como ahora Martín. Ahí intentaba Mora nuevamente, sigue Mora, la mete Mora, reventa balón en Sánchez, gracias, dice Justo le pegó en la panza ahí al jugador del Boxing. Sara Vega, dice, manda saludos, saludamos y agradecemos a ustedes que están desde el otro lado, desde Punta Arenas, siguiendo, la verdad, grande mi hermano, dice Tiara Hernández, Aquiles. Vamos a Aquiles Hernández, la gente alentando a Aquiles Hernández. El arquero de Pingüino. Que un partido súper correcto porque no tuvo casi juego. Intervención, sí. Fue un partido muy tranquilo para él, pero lo poco que le llegó pudo resolver. Sí, obviamente cuando tu arquero por ahí no tiene muchas intervenciones significa que el equipo se hizo cargo del juego de balón, digo, y bueno, cuando no te llegan también es importante, digo, tiene que mantener el orden y estar despierto porque digo, cualquier remate también tengo que estar preparado, así que bueno, saludo ahí para toda la gente de Punta Arenas. Saludos grandes y gracias por comentar, síganos, suscríbanse a lo que es Austral Sport, denle suscribirse nada más en el canal, ponen el clic y ya está, tarea terminada. Y si estás en Río Gallegos, más que nada, puedes sacar una foto de la transmisión, subirnos en Instagram la historia, etiquetarnos y participar por un voucher de La Fiambreta, nuestros amigos de La Fiambreta que me trajeron para deleitarnos sus sándwiches espectaculares, sus fiambres, sus quesos de calidad. Va saliendo Boxing a ver qué hace, a ver si puede empatar este partido ya casi terminado. La va tocando bien ahora Sánchez, la tira larga, pero recupera Mora que queda para que vaya a España. Al piso cae España, saca como puede Barrientos. Le queda, está quedando, sí. Llano. No pudo conectar fuerte ese balón, pero está siempre Llano metido ahí. Sí, siempre está ahí en el barullo, siempre está ahí donde está la pelota, queriendo jugar, interviniendo en cada jugada, ayudando a su compañero, con un buen timing para cortar jugada. Entonces, bueno, nada, también déjame decir, Martín, que también los chicos de Boxing, defensivamente, más allá que Pingüino se hizo cargo del partido, también trabajaron mucho, corrieron, metieron, dejaron todas sus ganas. Bueno, esto todavía no termina y solamente está 1-0. Va saliendo Barrientos, pelotazo largo con la mano. Corta Llanos, a ver qué hace Llanos, si puede con Barría. Gana Llanos, va el de pelo largo, que ha hecho un partidazo. La está tocando para que vaya a España, la bebita que se vaya al lateral. Sigue siendo porque Seferino. Barría ganaba, recuperaba ese balón, pero sigue siendo de Pingüino que está tosigándolo, está atacando sobre el final de este segundo tiempo. 1-0, le está ganando Pingüino de Punta Arenas a Boxing de Río Gallegos. Lo va a hacer. Ahora. Parado el tiempo, se están dando los cordones. Va el Llano. Tiro de esquina, a ver si juega con quién juega. Le juega bueno con Llano para Grausi para Mora, no, la juega hacia adelante bien para España, María para Grausi, se le va larga, se le fue abriendo, se le complicó, la pone abajo en la suela. Dice el árbitro que se había ido el balón. Había sido una linda jugada preparada. Veremos. Sí, tiene lindo movimiento incorporado, la verdad que se nota el trabajo que hace Pingüino con los chicos. Corta Mora, el arquero, pero otra vez el arquero. ¿Cuántas veces más va a salvar al Boxing? Impecable. Valentín Barrientos. Tremendo. No, a mano cambiada, Sí, es tremendo el partido. Muy bien el arquero. Del arquero del Boxing. Se viene el tiro de esquina, sobre el final para Pingüino. El equipo de 30 segundos. Ya se termina, veremos si da más porque hubo un parate. La última. Va corriendo Barría, proyector derecho, no puede con la marca del incansable Llano.
La barrera se va apoyando ya. La tiene el capitán. Levanta la cabeza a ver qué hace el jugador del boxing. La tira de emboquillada. Saca de cabeza Mora. Ahora ataca y presiona al boxing. Claro que sí. Sánchez aplaude y dice, vale, que falta poco, dale que vamos. Hacen tiempo técnico para tenga. Última jugada, se la van a jugar acá. Lo pide obviamente intencionalmente el técnico para armar una jugada. Digo, cuando quedan 8 segundos, digo, en este deporte que es el futsal, digo, una jugada preparada te puede definir. Y bueno, ahora Boxing pidió ese minuto para armarla y ver si se puede conseguir el empate. Veremos qué hace. Claramente el técnico del boxing está hablando con sus muchachos. Diego Fleitas. Diego Fleitas está hablando porque sabe que esta es la última vida que tienen para por lo menos llevarse el empate en este encuentro, que le ha sido muy cuesta arriba, superado futbolísticamente por Pingüinos, pero que es solamente un 1-0. Eso es lo lindo del fútbol salón, ¿no? Que en una jugada preparada en los últimos segundos de pasar a perder un partido lo pasás a empatar y es un puntito para casa, ¿no? Y claramente sería un triunfo prácticamente para Boxing si se lo llega a empatar, y para Pingüino prácticamente una derrota por lo que hicieron en este encuentro. Sí, así es, obviamente veremos qué sale, nada. Vamos a ver lo que preparó el boxing. Seguramente Pingüino también debe haber acomodado sus piezas para marcar de buena manera esta pelota parada que va a salir desde un lateral, si no me equivoco. Chango, o es córner. Desde un córner. Me parece que es córner para, sí. para el tiro libre. No, córner. No, desde un córner. Ya me perdí. Va a ir el tiro de esquina que va a ejecutar Sánchez, a ver si la juega Sánchez para el arquero Barrientos. Rebota en España, va a España, Grausi. ¡Gol! De Pingüino, donde se terminaba este partido. Habían hecho la jugada preparada los del box y no supieron terminarla. En el contragolpe letal, sin nadie que defienda el arco, la supo aprovechar Pingüino. Y aquí, en la cancha, el Atlético Boxing Club, claro que sí. El triunfo para Pingüinos por 2-0, Pulpo. Sí. Esto también sucede, Martín, un poco como en el básquet, nosotros que somos de Mirada Deporte, cuando no la finalizás bien, digo, puede suceder que te vuelva en contra. Boxing intentó generar una jugada de peligro para poder empatar el partido y bueno, esa jugada se le terminó yendo en contra. El arquero le rebotó, remató estando muy cerca de su marca, le rebotó y bueno, quedó sin nadie en el arco, entonces pudo hacer el segundo gol Pingüino. La verdad, un gran encuentro, los dos equipos han dejado todo. Pingüino por ahí manejando un poco mejor la pelota, pero Boxing también dejando todo, yendo con su arma, con su gana, estando en su casa, con su familia. Digo, nada, esto es lindo, nosotros disfrutamos verlos a ellos hacer lo que les gusta. Y bueno, la verdad que desearle lo mejor en lo que resta. No sé cómo habrá salido Boxing lo anterior, pero digo que disfruten, que lo más lindo de esto es la experiencia de hacer amigos, de conocer gente nueva. Y nada más lindo que estar en tu casa. Claramente le queda mucho por aprender, por seguir creciendo. Aquí ha sido un partido interesante, por ahí no tan emotivo, con tanta jugada de emoción. Sí, una gran participación de Barrientos, que fue el responsable de que no haya terminado este partido mucho más amplio en el resultado en contra, porque en el boxing hizo todo bien Barrientos. Fue la figura para el boxing, la figura para el Pingüino fue Mora. Hemos vivido un partido tremendo, la verdad, de fútbol controlado por el equipo de Punta Arenas, el equipo chileno que dominó todo el encuentro. Supo manejar los hilos en los pies de Llanos, de Mora. Con Mora, Grausi jugando bien abierto. Él también fue gran participación de él, que fue el que hizo el gol final. También participó bastante, estuvo presente, digo, más allá que nombramos siempre a Llanos y a Mora, también él fue fundamental porque digo, un jugador con mucha entrega, rápido, inteligente y siempre participando de la jugada que tuvo el equipo de Pingüino. Supo entender cómo pararse para ser complementario a ellos dos, a las dos figuras que tuvo el equipo de Punta Arenas, así que desde ya aplaudir y a todos los de boxing, a los de Pingüinos, sí, porque a los dos equipos. Ha sido un partido lindo y la verdad merecidísimo el triunfo para Pingüinos, pero desde ya ahí lo que hizo el arquero de boxing para sacar su sombrero y para aplaudirlo, destacar, sí. Y para tenerlo en cuenta. Nosotros de aquí ya nos vamos yendo, hemos tenido una jornada larga, son casi 5 horas de transmisión, lamentablemente no podemos seguir porque el cuerpo no nos da abasto.
contarles que nosotros para preparar todo esto venimos 3 horas antes, casi 2 horas antes, después la transmisión, son casi 8 horas de trabajo que venimos armando. Ahora tenemos que desarmar todo para mañana venir nuevamente a armar. Recordarles que nosotros mañana vamos a estar transmitiendo solamente las finales de esta cancha principal, aquí en el gimnasio principal de la cancha del Atlético Boxing Club. A no ser que se tomen sponsors. No sé, podrían, si quieren mandar. Ahí tenemos el alias, ahí arriba está, apóyennos con al alias Austral Sport. Solamente tienen que poner Austral Sport en el alias, mandarnos ahí lo recibido para seguir creciendo, para que podamos el día de mañana poder transmitir en 2 canchas, para poder transmitir 20 partidos y para poder seguir comprando equipamiento y demás. Ya le agradecemos de estar del otro lado, porque nos ayuda un montón que estén alentando, comentando y tirando buenas vibras. Y obviamente más nos ayuda todavía que se suscriban al canal, solamente por poner suscribirse, darle like a esta transmisión, seguirnos en las redes sociales, en Instagram, Facebook y TikTok como @Sport, ok. Esto fue una gran jornada, nos queda la de mañana, Pulpo. Sí, una excelente jornada, como les decíamos al principio, Martín. Digo, donde íbamos a disfrutar del fútbol de los chicos, vimos la inauguración, después vimos el partido siguiente, estuvimos acá en 3 partidos muy lindos, nosotros disfrutamos, somos amantes de este deporte, entonces mañana también decirle que estaremos acá con los partidos finales, que va a ser mañana un día para mí muy bueno, van a quedar, obviamente quedan los mejores, los que han pasado, los que han hecho mejor las cosas, entonces digo, vendremos preparados para tener un día picante de partidos donde todos los pibes, porque lo voy a decir de esta manera, van a dejar todo para llevarse un triunfo, así que le agradezco a vos, a la gente decirle que siga la página, que si quiere colaborar, como dijo Martín, tiene el ala, no cuesta nada, suscribirse al canal de YouTube, digo, todo esto ayuda para que nosotros que somos amateurs en esto sigamos creciendo y digo, equipándonos, nada, mejorar un poco la transmisión y todo, así que agradecer a vos, a Rodri, hoy estuvo Martincito Huevo acá, Pérez, así que nada, disfruto y me voy contento a mi casa habiendo mirado un poquito de fútbol y ahora toca descansar, Martín. Bueno, Martín Pérez, debutando aquí en Austral Sport, hemos vivido una linda jornada de fútbol infantil, de los chicos, de los niños que después, el día de mañana serán los que nos editarán en el fútbol profesional. Exactamente, la verdad que le agradezco a Rodri, a vos, yo vine a ver a Miné, igual yo siempre lo sigo, desde que hicimos un torneito de pádel, que ahí yo creo que también arrancó todo esto de ustedes, y la verdad que me da un gusto y un honor de compartir con ustedes, son amigos. Así que de donde sea, este caso me tocó venir a participar con ustedes, que siempre los sigo cuando siguen a los chicos de cancha grande de primera, siempre los apoyo. Y bueno, en este caso me gustó, está lindo, como dice el Pulpo, somos amantes, yo jugué toda mi vida al fútbol, ahora me dediqué a otra cosa, pero como te digo, esta parte apasiona y uno se sensibiliza de ver a los chicos, que lo puede ver desde cualquier parte del país y del mundo, porque también hay gente en otros lados, y también para que los chicos también se hagan ver porque hay veedores también por todos lados, entonces el que quiere vivir de esto también, esto ayuda no solamente para los que estamos acá atrás de un micrófono, sino a los chicos también que participan del torneo, que hay algunos que entrenan y sueñan con vivir de esto, ¿no? Como todos, ¿no? Como está el Toto Avilé, como el Colo Gil, como un montón que a veces acá del sur es difícil llegar. Y bueno, yo creo que ahora todas estas herramientas también ayudan y acompañan a que los chicos crezcan. Es así, como dice Martín, como dice el Pulpo. Acá nos dice Daniel Urbela, si no transmito, nosotros ya no estamos yendo, nos estamos disculpando. Es como decíamos hace un rato, no nos tenemos que ir, estamos hace 5 horas transmitiendo, arrancamos con hay que armar todo 3 horas antes, mucha conexión, muchas cosas. Mañana tengo que volver a armar todo de vuelta, 2 horas antes, 3 horas antes, y después con más transmisiones. Lamentablemente nosotros nos vamos a seguir este partido. Rodri Caballero, desde ya, como siempre, un gusto haber compartido, amigo. Feliz cumpleaños. Ahora espero que puedas disfrutar un poquito de tu día, que has trabajado todo el día. Desde ayer contar que la gente para armar toda esta transmisión no solamente 2 horas antes, venimos con los días, venimos ese día haciendo todo, hay que hacer de todo. Y Rodri es uno de los cerebros y los responsables de que esto pueda salir al aire. Gracias Martín, gracias al Pulpo, gracias a Martín también que se suma acá a la transmisión. Se ve una jornada larga, como decís vos, también venimos preparando todo hace unos días. Así que nada, ahora a festejar con la familia. Golazo, acabamos de ver que ya están esperando todos ahí. Y bueno, los esperamos mañana nuevamente acá para que nos sigan en la transmisión, ¿no? Vamos a estar, supuestamente, vamos a tratar de estar a las 2:30 en vivo. Nosotros les agradecemos a todos por haber estado del otro lado, agradecemos aquí a Atlético Boxing Club por las instalaciones, a Omar, a Antonella, que han estado corriendo para todos lados.
Como Total Sport nos vamos, mañana seguimos con más transmisión de lo que es esto que llamamos Alzar Sport. Pedimos disculpas por no poder seguir transmitiendo, pero físicamente no nos da porque estamos hace 5 horas hablando y no podemos seguir. Les pedimos disculpas y sepan entender. Gracias y hasta luego. Gracias totales.